Naruto Primera Guerra Clan Ataque 201-220 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 201 Hacía frío y sus alientos humeaban frente a sus caras. Los árboles estaban desnudos, lo que hizo que esconderse entre los pinos aún verdes y frondosos fuera la opción más obvia. Qué lástima que los bosques alrededor del complejo de ataque no tuvieran ninguno de ellos. Era como un recordatorio constante de que, de hecho, ya no estaban en las montañas de ataque, sino que estaban atados a lo que les había sido dado. Tierras que yacen muertas en el invierno en lugar de cobrar vida de otras maneras. Antes de mudarse a la Tierra del Fuego, el invierno siempre había sido su estación favorita, pero aquí era soso y aburrido. Los oía más de lo que podía olerlos o verlos. Ramitas que se rompían bajo sus pasos, respiraciones jadeantes y ropa que crujía. Se estaban volviendo mejores en usar la dirección del viento y moverse en las sombras. Todavía no eran mejores que los cervatillos recién nacidos, pero ese era el precio que había que pagar por crecer en una tierra segura y más indulgente. Nunca había habido nada que los endureciera, ni siquiera la guerra, algo de lo que solo habían oído hablar y que, con suerte, nunca tendrían que soportar. Se sintió contento por ello. El papel crujió, sacándolo de sus pensamientos, mientras Koguma continuaba leyendo el pergamino con sus lentes de lectura firmemente colocados en la cresta de su nariz. La vista hizo que sus hombros temblaran en una risita silenciosa. Lo había molestado durante semanas para que finalmente fuera al médico y le recetara uno. Con lo terco que había sido sobre no necesitar ni querer uno, a Koguma le costó reconocer que había sido un golpe de genialidad después de todo. Tal vez si ya hubiera tenido uno cuando era niño, nadie lo habría llamado más lento o menos inteligente que su tan glorioso hermano. Su labio se curvó en una sonrisa cuando notó que los cachorros se ponía en posición. Tensei se acercaba a Koguma desde arriba del dosel desnudo, mientras que Omuji y Sakumo lo rodeaban desde más abajo, cortando cualquier ruta de escape potencial. Como si aún no los hubiera notado y solo se estuviera preparando para irse, Koguma se quitó las gafas, las metió en su bolsa de armas y enrolló su pergamino. Al segundo siguiente, los niños volaron hacia él, lo envolvieron con una gran cantidad de alambre ninja contra la rama en la que estaba sentado y gritaron en vítores salvajes por su éxito. «Llegamos antes que papá», gritó Tensai, levantando sus pequeños puños enguantados en el aire. 2 horas y 52 minutos. Bien hecho, cachorros. Es el doble de rápido que hace apenas una semana. Sería mucho más fácil si no ocultaras tu chakra ni tu olor, acusó Omuji mientras saltaba a su regazo y se acurrucaba junto a él. Una risa profunda resonó en el pecho de Koguma mientras la acercaba más a su lado. Esa es la mitad de la diversión, se opuso Tensai mientras daba una patada juguetona contra los pies de Koguma. De lo contrario, sería demasiado fácil. ¿Dónde está papá?, dijo Sakumo, mirando con cierta cautela hacia arriba y hacia abajo del árbol, como si estuviera esperando que saltara sobre ellos. Ese niño ciertamente había crecido como una copia en miniatura de su abuelo, con su boca demasiado grande, ojos oscuros y cabello salvaje. Incluso había logrado que su temperamento cauteloso fuera acorde con eso. Gracias a los dioses por eso. Con un grito, tanto su hijo como Tensai fueron lanzados boca abajo por el aire mientras su propio alambre ninja se envolvía alrededor de sus tobillos con un corte bien colocado. Omuji había podido salvarse aferrándose a Koguma. Seguramente tenía a su compañero envuelto alrededor de su dedo meñique por haberlo dejado ayudarla de esa manera. Ya llevo aquí 3 horas, dijo Kama lentamente mientras saltaba a la rama. Le dio a Tensai un empujón juguetón en la lengua que le sobresalía, haciéndola tambalearse como un pollo colgado en la brisa. ¿3 horas? ¿Entonces llegaste antes que papá?, se burló su hijo mayor, como si hubiera encontrado un error en sus matemáticas. ¿Quién dijo que tu papá tiene que esconderse solo? La semana pasada tardaste 8 horas en encontrarlo. Eso puede volverse bastante solitario, cachorro. Su boca se curvó en un delicioso puchero, mientras que su hijo había comenzado a usar discretamente su kunai para liberarse. Simplemente no quieres compartirlo. Con rápidos reflejos, Koguma extendió la mano y atrapó a Sakumo en su repentina caída fuera de la trampa para evitar que se precipitara por el árbol. El gorro tejido del niño aterrizó con un suave ruido sordo en el suelo helado unos pocos segundos después. Diría que es hora de almorzar y tomar una buena y larga siesta por la tarde. Solo porque tú quieres, gruñó Tensai mientras Kama la liberaba de su trampa y la ayudaba a bajar del árbol.
Un segundo después, Koguma aterrizó junto a él con Omuji y Sakumo en sus brazos. Levantó el sombrero de Sakumo y se lo entregó a Omuji para que lo colocara sobre la mata de pelo salvaje de su hermano. No tiene nada de malo echarse una siesta, murmuró y sopló alegremente sobre las mejillas regordetas de su hijo, lo que hizo que el niño se riera y gritara mientras intentaba apartarse. Esto hizo que la tarea de Omuji fuera un poco más difícil. No, no había nada malo en tomar una siesta en sí, pensó Kama mientras observaba las ojeras de Koguma, pero seguro que intentaba pasar mucho tiempo durmiendo durante el día. Era un poco preocupante. Para empeorar las cosas, ese terrible hermano suyo había sido un visitante habitual, entrando en su casa cada vez que le apetecía y sentándose junto a Koguma donde quiera que estuviera deambulando. Ya fuera cocinando una comida en la cocina, meditando en el jardín, leyendo pergaminos en el porche o durmiendo la siesta en su dormitorio. Kama casi se había vuelto loco al verlos a ambos durmiendo la siesta sobre sus pieles en su dormitorio, también como desparramados uno sobre el otro. Y a veces simplemente desaparecían sin decirle una palabra más, y solo regresaban horas después, magullados, golpeados y cojeando. Odiaba lo cerca que había estado de volver a estar juntos ese maldito incidente de Risu saliendo arrastrándose de su tumba. Como dos planetas que orbitan constantemente uno alrededor del otro, incapaces de moverse el uno sin el otro. El tipo de dependencia que era completamente insalubre y que preferiría compartir con el propio Koguma. Él fue su compañero por amor al sabio. Bueno, al menos ese arrogante Uchiha tenía razón, aunque Kama no lo admitiera ni con su último aliento. Aparte de las ojeras bajo los ojos, se veía saludable, con los ojos vivos, la piel bronceada y luciendo un poco más de carne en los músculos que antes. Finalmente, Kama ya no podía contarlos a través de sus músculos y tuvo que admitir que sin duda le gustaba más corpulento. Hacer cosas mundanas como cocinar, limpiar, ir al mercado y jugar con sus cachorros realmente parecía relajarlo. La guerra lo había vuelto más duro y brusco, y Kama estaba encantado de verlo así de suave nuevamente después de solo 3 meses de descanso. Salieron del bosque y entraron en las calles pavimentadas, doblaron la esquina y vieron lo que una vez fue la casa de Koguma y ahora era la de ellos. Y como si fuera un reloj, ese idiota de pelo blanco estaba esperando una vez más en la puerta principal, sonriéndoles mientras se acercaban. Susumu lo saludó Koguma con su voz ronca, pasando junto a él con Omuji y Sakumo todavía en sus brazos. Kama había sugerido dejarlo fuera del recinto con esos nuevos sellos, pero desafortunadamente, le habían recordado que Susumu era técnicamente uno de ellos con esa adopción y no había forma de que Koguma lo dejara hacer eso. Al menos dejaba fuera a cualquier potencial ladrón de tumbas. Konoha seguramente la había cagado a lo grande. Kobu, dijo el hombre cantando, siguiéndolo hasta la puerta principal y quitándose los zapatos con pereza mientras Koguma ayudaba a los cachorros a guardar los suyos. Kagami ha vuelto, así como Hiruzen y Danzo. Eso hizo que su compañero se enderezara y le lanzara una mirada a su hermano, sus cejas se alzaron hasta la línea del cabello. Significaría que el Hokage también había regresado. Tal vez podrían ver si los sellos resistían incluso contra un shinobi de nivel Kage. Así que pensé que tal vez podríamos cenar en mi casa esta noche, todos invitados. Sus labios se tensaron y se dio la vuelta, siguiendo a los niños hacia la cocina, con Susumu pisándole los talones. ¿Están ellos al tanto de tus planes también? Sí. Ya les pregunté antes de venir. Ryujin y Mao estarían allí, así como Biwako y Nami. A Kikyo le encantaría que vinieras también. Lo ayudó a lavar las manos de los niños, mientras Kama comenzaba a poner la mesa con la comida que había sobrado del desayuno. Él simplemente tarareó en respuesta mientras le secaba los deditos con un paño. Su hermano hizo una pausa, le lanzó una mirada extraña, su sonrisa repentinamente se tensó, antes de volverse relajada nuevamente. Parparea 3 veces si ese idiota te retiene contra tu voluntad, susurró Susumu, claramente queriendo que Kama lo escuchara, especialmente con esa estúpida sonrisa suya. El bufido divertido de Koguma hizo que Omuji sonriera alegremente y le hizo un gesto para que se fuera y ayudara a Kama a poner la mesa. ¿Y si incluso me robó esa habilidad? Bueno, entonces, tomó su mano y golpeó la palma con sus dedos, de repente luciendo serio. Que Koguma se riera a carcajadas en respuesta seguramente sorprendió muchísimo a Kama. ¿Y qué debo hacer ahora que el albino ha regresado? Me parece una idea terrible. No me digas que tienes miedo, lo bromeó Susumu, dejando caer la mano de nuevo. Sin embargo, fue demasiado lento para escapar del alcance de Koguma, que lo encerró debajo de su brazo y le revolvió el cabello con violencia. Está bien, está bien.
Me rindo. Kama tuvo que resistir el impulso de gruñir ante esa visión y en lugar de eso condujo a los niños a la mesa. Estaremos allí, murmuró Koguma mientras lo soltaba, y sus manos fueron golpeadas mientras intentaba ayudar a Susumu a cepillarse el cabello. Susumu se iluminó ante su concesión y le dirigió un guiño a Tensai, que había observado todo el espectáculo con cautela. Qué chica tan inteligente por desconfiar de ese idiota odioso. Bien, nos vemos entonces. Koguma observó la puerta por la que había salido durante un largo momento, con los brazos cruzados frente al pecho y la expresión suave desvaneciéndose. Solo cuando Kama le puso el cuenco de arroz en las manos, se movió de nuevo. Antes de ir a su lugar en el otro extremo, se inclinó hacia Kama y le dio un suave beso en la cabeza, enviándole una pequeña sonrisa inmediatamente después. Su gesto afectuoso todavía no podía ocultar el agrio hedor del estrés que emanaba de él. El Hokage regresó y Kama no pudo evitar sentirse ansioso ante la perspectiva de que su compañero fuera castigado por su deserción. Se produjo un silencio vacío en la sala, incluso con más de 3 docenas de shinobi reunidos. Todos de pie, erguidos como una vara, con los brazos cruzados tras la espalda y mirando fijamente al Hokage. Ninguno de ellos se había arrodillado, algo que el Hokage y los jefes de clan reunidos seguramente no habían pasado por alto. Ustedes abandonaron el campo de batalla sin ser despedidos. ¿Podría permitir que todos ustedes fueran perseguidos por deserción? Sus ojos no delataban nada, ningún músculo se movía y, sin embargo, con el desafío que irradiaban, el desafío tácito no podría haber sido más claro si se lo hubieran gritado directamente a la cara. La guerra aún no ha terminado. Volveréis a vuestros puestos, a vuestros escuadrones y cumpliréis vuestras órdenes como shinobi de Konoha. Habéis tenido meses de respiro, un favor indulgente que se os ha concedido. Ahora esperamos que asumáis vuestro deber una vez más, como pago por desobedecer la orden de un Hokage. Los shinobi y kunoichi reunidos no se movieron, pero sus ojos continuaron acusando, rugiendo, condenando. Se ha declarado que Edo Tensai es una técnica prohibida y se sellará. Por primera vez se oyó un ruido audible. Nadie podrá volver a utilizarla jamás. Los ojos de un rojo pálido miraban en silencio a sus cuerpos, los brazos colgando tensos a los costados y la boca blanca a través de sus labios cada vez más finos. Unas miradas pequeñas y brillantes se posaron en una de las figuras que estaban detrás del Hokage. Cabello gris cortado corto, una boca grande agrandada por las líneas de la edad y una postura cerrada. Un gruñido pareció tirar de los labios fruncidos, mostrando las puntas de colmillos grandes y puntiagudos, pero la expresión permaneció impasible. Bien podría haber sido un efecto de la luz. Sutoro era muy consciente de que cualquier respeto que pudiera haber recuperado a los ojos de Koguma durante los años se había dispersado por su inacción, incluso después de haber celebrado reuniones de clan tras otra hasta bien entrada la noche, mientras sus parientes le rogaban que tomara represalias. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Hacer que se fueran? ¿A dónde debía ir el clan? No habría más que fantasmas esperándolos en Yamanoaru. Podrían encontrar un lugar en otro lugar, cultivar las tierras, continuar como un clan libre aceptando contratos como shinobi, ¿pero para qué? Los ataques se marchitarían en el olvido por sí solos. Eran simplemente demasiado pocos para durar. ¿Qué entonces? Desafiar al Hokage y su autoridad. Los Fuma se habían atrevido a abordarlo en una reunión del consejo. Básicamente, los habían condenado al ostracismo, aunque Sutoro había estado seguro de ver también el mismo fuego ardiendo detrás de los ojos de los Uchiha. El sello que Koguma le había puesto en las manos un día y que solo necesitaba ser ligeramente modificado y, francamente, enderezado, había sido la única solución disponible. Aunque servía para mantener a todos los extraños fuera de su recinto, su objetivo había sido otro. Una clara muestra de desconfianza hacia su aldea y sus dirigentes. Un clan entero manifestó sentirse amenazado dentro de los muros de su propia casa. El Hokage le había echado un vistazo, había lanzado su kunai volador a través de la barrera invisible y rápidamente se decepcionó cuando ni siquiera eso le permitió entrar. Sutoro había vuelto a lanzar el kunai justo delante de los pies de Tobirama. Basta decir que, en ese momento, Konoha y Atake estaban en un punto muerto. Aún tenían que aceptar misiones y actuar como shinobi en la aldea, pero solo por un sentido del deber, no por confianza, amor o esa maldita voluntad de fuego de la que siempre había hablado Ashirama. Los otros clanes los habían visto alejarse de Konoha con una sensación de asombro por su coraje y cautela por su retirada. Sin embargo, a pesar de todo, Koguma lo maldijo. De hecho, seguramente todo el clan lo hizo. La tensión en el recinto era casi maleable.
Si hubieran sido los viejos tiempos, alguien lo habría desafiado por su aparente incapacidad para liderar. Incluso ahora estaba seguro de que algunos de ellos lo consideraban una opción. Volvió a mirar a sus parientes, y Koguma estaba de pie al frente, dando la impresión de que los estaba protegiendo. Tal vez ya ni siquiera los consideraba una amenaza, como un oso que le daba la espalda a las liebres. Koguma, el cachorro de Takeo. Su único hijo vivo. Su ahijado. Dioses, su ahijado. No es que el cachorro se hubiera dado cuenta, pero ¿cómo podría hacerlo con lo poco que su toro había hecho por él? ¿Cómo lo había abandonado y continuado manteniendo la distancia incluso después de su integración al clan? Su integración en el clan. Solo de palabra. No se hacía ilusiones de que algún día podría encontrar amor por los ataques, de que encontraría devoción o lealtad. Puede que fuera un hombre brusco y cerrado, pero era tan abierto como un libro cada vez que veía a sus parientes, veía el recinto, lo veía como jefe del clan. Los odiaba a todos. La única pregunta que quedaba era si odiaba aún más a Konoha. Con lo que los Senju habían hecho en el campo de batalla, podría resucitar a sus parientes, Atake, Okami, Rinkusu, blandiendo espadas oxidadas, sin vida, conscientes, hablando, mudos. Sutoro tuvo que desviar esos pensamientos para que no lo hicieran rebosar de ira. Como líder del clan, no podía permitirse esos sentimientos, no cuando todos podrían verlo, cuando los otros líderes del clan podrían detectar su debilidad, cuando Koguma tomaría el pequeño agujero de duda que lo carcomía por dentro y lo abriría de golpe. Su padre, Takeo, también había sido capaz de hacer eso, hacerle dudar de todo y luego anhelar su aprobación. Un hombre frío, pero indulgente, honorable y justo, que todavía había sido muy joven e imprudente antes del nacimiento de su primer hijo. Alguien que podía detectar una debilidad y usarla contra quien quisiera con facilidad. Alguien con una buena dosis de humor y sentido de la justicia. Habían compartido una extraña compañía durante su adolescencia. Un vínculo fuerte, no siempre capaces de estar de acuerdo, pero dispuestos a apoyarse mutuamente en cualquier momento. La guerra le hacía eso a la gente. No estaba muy seguro de que se hubieran convertido en amigos tan cercanos en tiempos de paz, pero, por otra parte, el Takeo que había conocido no habría podido serlo en tiempos de paz. El embarazo de Umi, a pesar de que ni siquiera estaban casados ni cortejados en ese momento, había sido más bien un accidente no deseado y, sin embargo, resultó ser lo mejor que le pudo haber pasado a su amigo. Se había sentido como si Takeo hubiera encontrado un propósito, algo que lo enraizara, algo que lo ayudara a crecer en lugar de derrumbarse. Y qué chico tan gentil había sido, muy diferente de su padre e incluso de su madre, bastante decidida y sensata. Siempre había sido un misterio para Sutoro de dónde lo había sacado el chico. Tal vez Takeo habría sido así si su padre no hubiera sido un imbécil tan exigente, queriendo que el título de jefe del Kuma pasara a su propio hijo. Los ojos de Koguma permanecieron duros mientras escuchaba el sermón del Hokage sobre la diligencia y la lealtad. Sutoro estaba seguro de ver el indicio de una cicatriz que sobresalía de su camisa de cuello alto. Marcas de mordeduras. Kama había confirmado las declaraciones de sus otros parientes cuando lo presionó para que respondiera una noche, pero Koguma tampoco le había dicho nunca qué había sucedido exactamente con el Kitsune. Habían bromeado constantemente diciendo que Koguma había sido el más pequeño de la camada, pero eso estaba muy lejos de la realidad. Era más Kuma de lo que su hermano podría haber llegado a ser jamás. Simplemente había sido una broma de los dioses dejarlo salir de su madre tan prematuro como lo hizo. Un verdadero milagro, él sobreviviendo contra las probabilidades, siempre envuelto contra la piel desnuda de su madre para mantenerse caliente e imitar la seguridad de su vientre. En el momento en que quedó claro que Koguma viviría, un brillo extraño apareció en los ojos de Takeo y, por primera vez, se parecía a su padre antes que él. Oh, con qué rudeza había tratado de moldearlo para convertirlo en el shinobi potencial que había podido detectar, cómo lo había cincelado y construido una y otra vez. Sutoro se había enfermado cuando su amigo había contado vergonzosamente el incidente de su hijo que casi se ahoga cuando había regresado a su campamento. La vacilación mientras Takeo presenciaba los últimos momentos en los que defendió su vida, mató a ese niño e incluso se atrevió a rugir y cortar a su padre después, había mostrado destellos del viejo oso pardo. Sus propias acciones, o la falta de ellas, habían asustado muchísimo a Takeo. Su amigo nunca debió decírselo a Umi, o esa mujer lo habría despellejado vivo por ello. Su hermano, Kenji, la habría ayudado a hacerlo y se lo habría dado a quien lo invocara, pieza por pieza.
Aquel hombre siempre había sido un cañón suelto, demasiado desorientado y salvaje para su gusto, pero había amado a su sobrino con una fiebre celosa. En verdad, eso era lo único que lo hacía predecible, sobre todo cuando lo consideraba amenazado. Y ahora Kama había hecho de Koguma, que era tan parecido a su tío, tan parecido a su abuelo, susurró una voz traicionera en el fondo de su mente, su compañero. Sutoro no sabía qué pensar al respecto. Sus sentimientos habían estado por todas partes desde el momento en que su hijo se lo había dicho. Alegría, porque siempre había considerado a Koguma como algo que no era exactamente un hijo, pero que se le parecía bastante, y, sin embargo, lo había abandonado, lo había dejado morir, a su ahijado, la carne y la sangre de Takeo, aunque se lo había prometido. Ira, porque no podía encontrar dentro de sí la felicidad por Kama, sin importar lo ingrávido y alegre que pareciera su hijo ahora. Una sensación de nostalgia, porque Umi siempre había insistido en que llegaría a esto, incluso en aquel entonces. Oh, cómo debía estar sonriéndole ahora que sus predicciones habían resultado correctas. Y miedo, porque podía ver a Kenji en Koguma con tanta claridad, podía ver toda esa rabia, odio y vagancia subyacentes y eso lo asustaba. Un Kuma despiadado dejado solo con sus instintos y con su equipaje durante tanto tiempo. Él no quería que su hijo estuviera cerca de eso, no quería que sus nietos estuvieran cerca de eso. En lo más profundo de su corazón tuvo que admitir que tampoco quería que su clan estuviera cerca de eso. Su rostro se crispó mientras reprimió el impulso de fruncir el ceño. Gengaku, con sus advertencias susurradas, seguramente estaba empezando a afectarle, por el solo hecho de pensar en abandonar a Koguma una vez más. Era el compañero de su hijo, por amor a la sabiduría, y los cachorros lo amaban con un apego febril. Además, Koguma no era nada más que devoto de aquellos a quienes amaba. Nunca haría algo que lastimara a su manada y Sutoro sabía que Kama y sus hijos estaban incluidos en eso. Sutoro tenía que esforzarse más y asegurarse de que los ataques también fueran vistos como una manada. Con Koguma a su lado, no tendrían que volver a temer por nada que la aldea pudiera lanzarles nunca más, especialmente si las historias de cómo había estado luchando con y para su escuadrón eran incluso remotamente ciertas. Sutoro sintió que el sello que Koguma prácticamente le había regalado era un comienzo bastante prometedor. Tal vez verlo de pie frente a sus parientes y esconderlos de la mirada del Hokage fue incluso el primer paso. Ahora simplemente dependía de Sutoro cuidarlo y hacerlo crecer. Pueden retirarse, espetó el Hokage. Era muy revelador que todos esperaran a que Koguma se moviera, y que los hombres y mujeres que había sacado del campo de batalla lo siguieran, con Susumu justo a su lado. Decepción, porque Koguma podría haber sido el siguiente en la sucesión al título de jefe del clan, si Sutoro simplemente hubiera regresado y lo hubiera buscado. Había muchas cosas de las que se arrepentía en esos días. Esperaba que Takeo encontrara dentro de sí la fuerza para perdonarlo cuando se volvieran a encontrar. La cena fue incómoda, como había sido a menudo en los últimos meses. No tan hostil y rígida como al principio, pero aún con el aire de gente en guardia, que no se atreve a relajarse del todo en compañía de los demás. Bueno, excepto por su hijo. Siempre podía confiar en que él ignoraría por completo el estado de ánimo de cualquier situación en la que se encontrara. ¿Te ha vuelto a dar una paliza, no? Dijo arrastrando las palabras, con la boca todavía llena de pescado y arroz. Dioses, qué malos modales. Su difunta esposa le lanzaría la mirada más mortal por ello, poniendo los pelos de punta, pero su hijo siempre había sido un cabrón y dejarlo solo con la responsabilidad de criarlo no había hecho las cosas más fáciles. Te ves como una mierda, idioma. Kama se burló y puso los ojos en blanco ante Koguma, que estaba ocupado sirviendo una segunda ración en el plato de Sakumo. Uno pensaría que has aprendido a no desafiar a Koga a un combate a toda velocidad. Los ojos de Susumu se oscurecieron y se entrecerraron mientras se volvía hacia su hijo. Ah, Kama, deberías saberlo todo. No has ganado ni un solo combate contra él, ¿verdad? Su labio partido se contraía con cada una de sus palabras y su respiración superficial delataba sus desgarros magullados. Al menos salgo de esto sin parecer una muñeca rota. No, sales de ahí gimiendo como un cachorro pateado. El rostro de Kama se retorció ante la réplica, pero sentir la mirada disgustada de Koguma hizo que se llenara la boca de comida nuevamente para ahogar la respuesta seguramente tonta que esperaba en la punta de su lengua. Este era el mismo ritmo que se seguía todos los domingos. Una vez a la semana, celebraban la cena en su casa, desde que Omuji le había rogado a Koguma que lo acompañara. Resultó que la niña era tan posesiva como su padre.
Los niños tenían algo especial con él, capaz de volverlo blando y generoso, y tal vez un poco imprudentemente, él había aceptado. Fiel a su palabra, aparecía todos los domingos a las 6:30, con los niños prácticamente colgados de él, desde donde quiera que lo hubieran recogido y entrado a ayudar a Nari a cocinar la cena. Nunca hablaban, dejando la cocina en silencio, salvo por el ruido de los cubiertos y las ollas, pero Sutoro sabía que la mujer lo tenía en alta estima desde que básicamente la había liberado de su matrimonio. El hecho de que su hermano lo acompañara cada vez, sentado en un rincón, limpiándose las uñas o simplemente observando la habitación con una sonrisa burlona en los labios, no ayudaba precisamente a aliviar la tensión. Ambos hombres, ahora sentados uno al lado del otro, tenían la misma expresión reservada de la primera vez que se habían sentado en su sala de estar, cubiertos de barro y empapados hasta los huesos por la lluvia. A veces, con el rabillo del ojo, veía con seguridad la sombra del tercer adolescente flacucho que había estado con ellos. Como un fantasma que acechaba y mantenía a salvo a su equipo. Pequeños pasos, se repetía Sutoro. La confianza, al igual que las flores, debía cultivarse con paciencia en lugar de sofocarse con cuidados. ¿Hay algún motivo para que hoy peleéis? Masculló Kama después de un rato, lanzando miradas interrogativas a Koguma, que apenas había probado su cena. El hombre seguramente estaba inusualmente reservado y tranquilo hoy, incluso para sus estándares. Solo una tarde amistosa de entrenamiento con mi hermano, respondió con su voz ronca, levantando una ceja perpleja ante la cautelosa pregunta de Kama. La mirada de Susumu se volvió hacia adentro, probablemente considerando agregar algo. Será un niño, declaró, y sus labios se curvaron en una sonrisa brillante mientras todos lo felicitaban. Sutoro siempre había tenido la sospecha de que el hombre no era capaz de engendrar cachorros, por lo que enterarse de que su esposa estaba embarazada 2 meses después de su regreso seguramente lo sorprendió. Si el momento no hubiera sido tan oportuno, incluso la habría acusado en silencio de buscar a otro para que lo hiciera. Kama dejó de masticar mientras observaba la escena. ¿Un niño? ¿Y cómo se traduce eso a una pelea? No es así, murmuró Koguma, el único que no estaba sorprendido por la noticia, y le dio una suave palmadita en el cabello a su hermano, antes de recostarse mientras cruzaba los brazos. Después de eso, la conversación giró hacia temas más mundanos, en su mayoría llevados a cabo por Susumu y Nari. Una vez que todos terminaron de comer, Omuji se apartó de la mesa y se arrastró silenciosamente hacia Koguma. Abrió los brazos cruzados y la sentó en su regazo sin decirle una palabra más. Fue inútil intentar mantenerla alejada. Ella se quejaría y luego lloraría miserablemente, y solo haría que Nari se deprimiera ante la devoción de su hija y que Kama perdiera la paciencia ante la reacción de Nari. No es que su hijo tuviera mucho respeto por la madre de sus hijos. Si fuera por él, ya habría ido a buscar a los cachorros y los habría trasladado a la casa de Koguma, pero afortunadamente, Koguma parecía haber mantenido la razón entre los dos. Qué terriblemente habría resultado contraproducente ahora que se les había ordenado regresar al frente en una semana, dejando a los cachorros doloridos y confundidos. Hoy día Ryujin comenzó a parlotear Ongi, lo que hizo que Koguma la mirara en lugar de escuchar la conversación de su hermano. Le dirigió una suave sonrisa. ¿Lo sabías? Y yo que pensaba que habías estado conmigo todo el tiempo. Omuji frunció la nariz y le dedicó una sonrisa desdentada que mostraba el primero de sus afilados caninos. No, estabas durmiendo la siesta, así que fui a la casa de Nami-chan y luego jugué con Ryujin en el jardín, y allí, su nieta continuó contándole toda la tarde en una frase tan larga como aparentemente pudo, pero Koguma simplemente escuchó con paciencia e incluso hizo algunas preguntas apropiadas para orientar su hilo de pensamiento. Después de observarlo por un minuto, Tensai siguió su ejemplo, se sentó a su otro lado y rápidamente se envolvió debajo de su brazo. De vez en cuando, ella agregó a la historia de Omuji cómo habían intentado arrebatarle el protector de frente a Kagami justo de su cabeza. Sakumo al menos le dedicó una mirada crítica a Sutoro antes de unirse a sus hermanos. No se quedó colgado de él como Sutoro a veces lo veía hacer cuando jugaban afuera con Koguma o entrenaban con él, pero ciertamente se sentó lo suficientemente cerca como para apoyarse en su costado. En lugar de unirse a la charla de sus hermanos, Sakumo simplemente cedió al impulso de girar su rostro contra su manga verde y respirar profundamente. El día del regreso de Koguma, el niño se había levantado de un salto del porche donde le había estado enseñando y de repente saltó el muro del jardín. Sutoro corrió rápidamente tras él y encontró al niño deambulando al azar por el recinto, con la nariz en alto y el pecho palpitando al olfatear.
Solo cuando dobló una esquina y chocó contra Koguma, que estaba allí de pie, ensangrentado y maltrecho, Sutoro se dio cuenta. El niño había podido rastrear el olor de Koguma en el momento en que entró en el pueblo. Más importante aún, había recordado su olor. Había tenido apenas un año la última vez que lo había visto y, sin embargo, estaba allí de pie frente a un extraño ensangrentado y cojeando y, en un nivel subconsciente, debió haberlo asociado con seguridad y cuidado, porque se abalanzó sobre él. Había sido suficiente para casi provocarle un ataque al corazón a Sutoro. Gracias a los dioses, Koguma no había estado demasiado fuera de sí como para hacerle daño al chico que repentinamente se abalanzó sobre él y, en cambio, se arrodilló y lo abrazó apropiadamente. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Eso podría haber salido mal en muchos sentidos, pero, desde aquel día, Sutoro había estado convencido de que Koguma nunca podría hacerles daño. Sus nietos empezaron a oler como las pieles en las que Kuma siempre había tendido a dormir, al ver cuánto tiempo pasaban con él. Le dolía el corazón con la intensidad con la que el olor le recordaba a Takeo, a las semanas que había pasado en Bears Den cuando su propio padre todavía estaba vivo y era el líder de los Ukami. Akama y Koguma juntando sus cabezas cuando su hijo intentó hacerle creer otra idea estúpida suya. A beber el té de Umi cuando había estado recordando cosas pasadas en la fogata, a ver a Kenji entretener a los cachorros del clan con sus juegos de sombras, a las manos arrojando conejos y águilas a las paredes de la cueva. Después de un rato, los niños dejaron de parlotear y se adormecieron, así que Koguma se giró para presionar su nariz contra el cabello de Omuji, antes de comenzar a apartarla de él. Ella no se resistió, pero estaba claro que no estaba contenta con eso, mientras que su hermana dio un paso atrás para evitar su propia violación. Una vez que se sentó en el suelo junto a él, se levantó y le dio un rápido revolcón al cabello a Tensei y Sakumo. Su hermano ya estaba de pie en la puerta, esperando que se uniera, mientras que Kama permaneció sentado con un puchero. Nunca siguió a Koguma de regreso a su lugar antes de que los cachorros se fueran a la cama, al menos tenía esa decencia. Un placer como siempre, dijo su hermano arrastrando las palabras y haciendo una reverencia burlona hacia Kama, quien inmediatamente se quedó boquiabierto de ira. Por solo un segundo, la expresión de Koguma se suavizó mientras intercambiaba una mirada con el hombre enfurruñado, sus labios se estiraron en una cálida sonrisa que mostró hoyuelos similares a los que había tenido Umi. Hizo que Kama se animara de inmediato. Luego se volvió hacia él y se despidió con un breve gesto de la cabeza. Sutoro inclinó la cabeza en señal de cortesía y los observó mientras se marchaban. Pequeños pasos. La luna se alzaba alta en el cielo nocturno, eclipsando las estrellas que se alzaban sobre ella y creando charcos de luz pálida sobre los tatamis claros. Un kodachi colgaba de la pared, con ganchos debajo que delataban la ausencia de su compañero más largo, mientras que un sable más corto se apoyaba contra él en una esquina. Dos uniformes oscuros estaban sobre percheros, con varias prendas de vestir que parecían grises a la luz de la luna tiradas al azar sobre ellos. Las figuras yacían abrigadas en el suelo, delineadas con pieles y mantas y una multitud de almohadas, como un pequeño nido cálido dentro del gran espacio del dormitorio, por lo demás espartano y práctico. La habitación estaba helada, gris y prácticamente vacía, pero aún así parecía hogareña. Con un toque similar al de una pluma, los dedos de Koguma trazaron el contorno de la boca de Kama, haciendo que la tierna carne se hundiera y se contrajera de veces. Las cicatrices rosadas en sus manos y dedos eran casi del mismo tono que los labios de Kama, y la piel de sus antebrazos era tan pálida en comparación con el resto de su piel bronceada por estar envuelta todo el tiempo. Sus dedos continuaron su viaje hacia sus pómulos, dejando que su palma ahuecara suavemente su rostro, mientras que su pulgar rozaba las pecas que los adornaban. Koguma cerró los ojos con un profundo suspiro y apretó a Kama contra su cuerpo desnudo, antes de disfrutar de su vista una vez más. Un pensamiento por otro, susurró Kama después de un rato, con las mejillas todavía deliciosamente sonrojadas y los ojos entrecerrados y caídos de satisfacción. Las pestañas plateadas los enmarcaban y brillaban casi blancas con cada parpadeo. Koguma se quedó en silencio por un momento y, en cambio, dejó que su mano se deslizara más hacia arriba en su cabello plateado. Creo que, se lo sacó de su habitual cola de caballo y se extendió hermosamente por su esbelta espalda y sobre la almohada. Los mechones giraron alrededor de sus dedos mientras los hacía girar, luciendo como plata líquida a la luz de la luna que brillaba en el dormitorio de Koguma. No estoy seguro de si me gusta más tu cabello recogido o suelto. La sonrisa de respuesta de Kama era radiante. Estoy pensando que fuiste tú quien desafió a Susumu, ¿no?
Tienes muy pocos moretones para dejar que te use como saco de boxeo. La cicatriz en su labio superior se movió mientras hablaba, hizo que la punta de su afilado canino sobresaliera, brillando de un blanco hueso contra la piel rosada. ¿Necesito alguna razón para querer patearle el trasero?, respondió Koguma en voz baja, todavía jugando con mechones de su cabello. No contestó Koguma, que se retorció y se puso de pie. Koguma dejó caer los mechones plateados y, en su lugar, pasó el pulgar por la cicatriz una vez más. Estoy totalmente de acuerdo en que debería serlo de vez en cuando. Pero no es algo que hagas con tu hermano. ¿Dijo algo estúpido? Siempre lo hace, él es Susumu. Kama tarareó ante eso, hizo una pausa y luego compartió una sonrisa divertida con Koguma al ver que había copiado su tic vocal. ¿Un niño, eh? Y yo que pensaba que estaba disparando con un kunai contundente. Se pellizcó los labios. Parece feliz. Koguma lo miró por un momento, mientras le pasaba algunos mechones sueltos por las mejillas sonrosadas y detrás de la oreja. Lo es. Usted no es. Sí, lo soy, replicó Koguma en desacuerdo. Hacía mucho tiempo que quería esto. Los labios de Kama se apretaron formando una fina línea y su mirada se desvió hacia sus dedos, que empezaron a bailar sobre el pecho de Koguma. Pero algo te preocupa. ¿Es la perspectiva de volver al frente? Koguma respiró profundamente y volvió a exhalar el aire por la nariz, tembloroso. Me gustaría poder decir que odiaba estar allí arriba, estaba seguro de que lo odiaba, hizo una pausa y sus ojos pequeños se entrecerraron entre sí. Y, sin embargo, lo extraño. Aquí hay demasiado silencio, hay demasiada calma, hay demasiada, suave. Sí. Como si la propia Konoha no se hubiera dado cuenta todavía de que estamos en guerra. Toda la tierra del rayo se ha visto afectada por ella, los civiles hambrientos, las aldeas quemadas, los campos arrasados, el campo de batalla devastado. Aún así, aquí yace Konoha, intacta, ilesa. Los dedos de Kama recorrieron la cicatriz que recorría su pecho hasta la vena del lado izquierdo de su garganta que latía con los latidos de su corazón. Entonces, ¿no estás molesto porque Susumu se haya convertido en padre o porque haya regresado a la guerra? Pero, hizo una pausa y frunció el ceño mientras intentaba evaluar su reacción. ¿Konoha? ¿El Hokage, tal vez? ¿Tengo que estar molesto? Las sombras te asustan. Todavía no hay un sí o un no a mi pregunta. Sus manos se detuvieron mientras lo miraba fijamente. Estoy molesto por muchas cosas todo el tiempo. Kama se quedó quieto ante esa confesión silenciosa, la preocupación se dibujó en su rostro. Creo, no, desearía que Susumu se quedara aquí con su esposa y viera el nacimiento de su hijo. Kama se había animado ante la mención de querría en lugar de podría. Desearía no encontrar satisfacción en luchar en la guerra de los albinos. Desearía ser una mejor persona, capaz de perdonar y vivir sin ira constante. Desearía, la palabra se le atascó en la garganta. Kama se levantó sobre sus codos, y su cabello se deslizó fuera del agarre suelto de Koguma mientras lo hacía. Kogu. No es nada, se burló después de respirar profundamente. Disfrutemos la noche tal como es. Kogu, por favor, no me alejes, sus labios se afinaron hasta formar una mueca. ¿No te alejaré? Su tono no prometía nada bueno con su repentina frialdad. Ojalá Risu estuviera viva. Kama se estremeció. Ojalá Madara estuviera sentado en su oficina. Ojalá nunca hubiera entrado en Konoha, nunca hubiera dejado Yama no Aru, nunca hubiera tenido que enterrar a mi tío o haber visto morir a mi madre. Ojalá mi padre hubiera dedicado una sola palabra de elogio hacia mí, había empezado a retorcerse para salir de entre las mantas como si tuviera la intención de irse, sin importarle el aire frío que mordía su piel desnuda. Kama se sentó de golpe, agarró a Koguma por el hombro y tiró del hombre hacia atrás, contra su costado. Kogu, lo llamó para evitar que se fuera. Kogu, lo siento, ¿lo sientes? Desearía poder recordar el rostro de mi hermano, su nombre, continuó, tirándose las manos del pelo y con la parte superior del cuerpo curvada sobre sí misma, pero al menos no alejándose de él. Ibiki, dijo Kama mientras se inclinaba hacia abajo y se apresuraba a apretarlo más fuerte y acercarlo aún más. Su nombre era Ibiki porque siempre roncaba. Tu hermano genio roncaba como un cerdo congestionado. Su cuerpo tenso se calmó y luego se relajó de golpe, su respiración se entrecortó en su pecho. Ibiki. Sí, eso ponía de los nervios a tu madre y no había nada que pudieran hacer al respecto. Tenía la nariz torcida. No puedo recordarlo sin ella. Ojos de color verde pálido, cara estrecha, labios finos y nariz torcida. Ibiki, lo llamaron Ibiki cuando cumplió 7 años.
Ibiki, gruñó Koguma una vez más, todavía sin mirarlo, con la cabeza metida entre las rodillas de esa manera. Siempre estaba tan callado y atento. Me resultaba desconcertante la forma en que nos observaba a los dos. Observaba a cualquiera de nosotros. Y no importaba con qué mierda intentaba sacarlo de quicio, él permanecía tranquilo, a veces incluso sonreía. Siempre pensé que era arrogante. Una respiración profunda estiró el pecho de Koguma y se enderezó para mirar fijamente la pared opuesta. Kama no se atrevió a mover un solo músculo, sintiendo que algo trabajaba duro detrás de la fachada inexpresiva de Koguma. La cabeza de su compañero se inclinó ligeramente hacia la derecha, entrecerró los ojos y luego toda una serie de emociones cruzaron por su rostro. Ira, frustración, decepción y, finalmente, resignación. Ibiki extendió la mano y acarició el cabello plateado que caía en cascada sobre sus hombros, esbozando una triste sonrisa. Me pregunto si también olvidaré a mis padres y a mi tío. Su rostro finalmente podría haberse vuelto hacia él, pero en realidad no estaba mirándolo. Lo siento, Kogu, no debería haberte presionado. No, no debiste haberlo hecho. Ninguno de los dos pudo conciliar el sueño esa noche. Koguma se retiró completamente a su mente, mientras Kama lo observaba ansiosamente. El solitario Kodachi se alzaba sobre la pared. El joven Chunin temblaba de miedo mientras permanecía frente a unos ojos rojos llameantes. El pergamino que sostenía en sus manos había sido olvidado hacía tiempo. Pero se te ordenó, será mejor que le des el pergamino, chico, dijo Susumu mientras continuaba mirando las nubes. Vamos, canturreó Asa. Dame el pergamino, muchacho. El Chunin parecía como si realmente ya no quisiera hacerlo, pero ante el guiño impaciente de Luchia, dio un paso lento hacia adelante y lo dejó caer en la mano del hombre. Rápidamente se retiró a una distancia segura. El pergamino es para ataque, ¿no? Su voz vacilante fue interrumpida por el siseo enojado de Asa y el chasquido de Susumu. El chico tragó saliva, atreviéndose por un momento a echar un vistazo a las dos figuras que presenciaban todo lo que sucedía en silencio. Unos ojos pizarrosos lo observaban tras sus párpados encapuchados mientras el hombre se limpiaba las uñas con un kunai. Mientras, una figura imponente estaba sentada justo al lado, aparentemente ocupada leyendo un pergamino, pero fijándose en él a los ojos en el momento en que sintió su mirada. Le hizo darse la vuelta y marcharse sin esperar respuesta como le habían ordenado que hiciera. Maldita sea, Asa, no hay necesidad de asustarlos a todos, idioma. Dime una palabra, susurró Susumu desafiante. ¿Qué dice, Asa? El Uchiha había abierto hacía rato el pergamino marcado con confidencial, se burló y lo arrojó a la mano expectante de Koguma. Ah, alguna mierda, idioma, murmuró Koguma distraídamente, entrecerrando los ojos detrás de sus gafas de lectura mientras asimilaba el contenido. Algo sobre tener que reunirse con el Escuadrón 2 e investigar algunas aldeas que esconden fuerzas Kumo. Susumu gimió. Aburrido. Escuadrón de caza y rastreo, ¿recuerdas? Aún así, también podrían encargarnos la entrega de pergaminos como hizo el Chunin hace un momento. Con una pequeña burla frustrada, Koguma prendió fuego al pergamino que tenía en la mano. Muy bien, prepárense. Nos vamos en 5 minutos. Su hermano dejó escapar un gemido sufrido y se alejó pisando fuerte hacia la tienda como un niño pequeño haciendo pucheros, lo que inmediatamente le valió un golpe en la cabeza por parte de Asa. Kama volvió a concentrarse en recogerse las uñas, mientras fruncía los labios pensativamente. ¿Cómo te va con esos lentes? Se quedó en silencio durante un largo rato, pero él simplemente esperó. Bueno. Alguien debe haber tenido una idea brillante al obligarte a usarlos, gritó cuando Koguma tiró de su cola de caballo. No es que realmente le importara. Ten cuidado de no atragantarte con tus elogios. Suenan un poco pegajosos. Los dedos de Koguma acariciaron suavemente su cuero cabelludo, aliviando el dolor. Pero sí, había sido una buena idea. Kama se quedó quieto, murmurando buena idea, antes de que una sonrisa de deleite e incredulidad se extendiera en su rostro. Por fin. Lo sabía. Se apresuró a esquivar la mano de Koguma para evitar otro tirón de su cabello. Simplemente no querías decirlo. Te estás convirtiendo en un anciano. Cabello blanco, gruñón y con necesidad de anteojos para leer. El aire abandonó sus pulmones con un silbido cuando Koguma logró atraparlo, con el brazo apretado alrededor de su pecho. Su aliento le hizo cosquillas en la parte externa de la oreja mientras se inclinaba hacia abajo. ¿Un anciano, eh? Y aún así te sigo pateando el trasero en cada combate. Debo decir mucho sobre tus habilidades entonces.
Tal vez te estoy dejando ganar, logró decir Kama, sintiendo el calor que lo recorría al sentir el robusto cuerpo de Koguma empujado contra su trasero. Para no desviarse, utilizó rápidamente un pequeño jutsu de relámpago para que Koguma soltara su agarre. Oh, lo dudo, se burló, sacudiéndose la contracción muscular como si no fuera nada. Increíble. ¿Quieres descubrirlo? Compartieron una sonrisa salvaje, por un momento complaciéndose en la ilusión de que podían comenzar un combate en ese momento. Pero luego Susumu y Asa salieron de su tienda de nuevo, lanzándole miradas de impaciencia al ver que Koguma aún no había empacado su propio equipo. Entonces, se alejó y simplemente sacudió la cabeza divertido cuando Kama se burló de él con pequeños insultos sobre su edad. Como si Kama no fuera el mayor entre los dos. 26 frente a sus 23. No quise decir que no estaba dispuesto a patear la parte de atrás de las rodillas de Kama y hacer que cayera al suelo después de llamarlo viejo gruñón. Eso es. No. La respuesta llegó rápida y decidida. Susumu reflexionó, lo que hizo que sus labios se apretaran y sus ojos se entrecerraran mientras intentaba pensar en otros nombres. ¿Minato? Un bufido poco impresionado le respondió. ¿En memoria del puerto que hicimos estallar? No seas tonto. Susumu dejó vagar su mirada, girando la cabeza de un lado a otro mientras trataba de encontrar inspiración. Árboles desnudos, más árboles desnudos, algunas tiendas de campaña, rocas, una fogata, troncos. Algunos árboles desnudos más, se detuvo un momento para observar a su hermano frunciendo el ceño mientras pensaba. Estaban acostados uno al lado del otro sobre las pieles que habían sacado afuera y cerca de la fogata para calentarse. Susumu tenía los brazos cruzados detrás de la cabeza, mientras que su hermano hacía girar los pulgares sobre su estómago, con una pierna apoyada ociosamente sobre su rodilla. Seguramente formaban una pareja extraña acostados así en el frío helado, pero Koguma se había despertado empapado en sudor frío y agitado el pecho, como solía hacer desde que ese maldito albino había devuelto a Risu a la vida, así que Susumu los había sacado a ambos afuera. No ayudaba que Kama estuviera en una misión, lo que siempre ponía a su hermano más nervioso para empezar, no es como si ese absoluto idiota de hombre se hubiera dado cuenta de lo jodido que estaba Koguma en ese momento. De lo jodidos que estaban francamente los dos. El mal carácter dio lugar a peleas desagradables, un insomnio terrible que intentaban compensar con siestas, muchísimas, y, francamente, una enfermiza compulsión de tener que mantenerse el uno al otro en su periferia. Había sido un milagro que Koguma hubiera engordado en Konoha, pero Susumu sospechaba que simplemente lo había logrado actuando como un triturador de basura para toda la comida que los niños de Kama no podían terminar. Dioses, era tan bendecido por tener a Koguma a su lado durante todo esto. Durante sus estados de ánimo. Siempre dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerlo feliz, incluso si tenía que ignorarse por completo a sí mismo para ello. Además, Susumu había tenido suerte de que Kikyo finalmente, se hubiera quedado embarazada para sacarlo de su letargo y la furia posterior. Furia contra Koguma por retenerlo antes de que Risu se derrumbara en polvo, furia contra la aldea por ser tan indiferentes a eso, furia contra el albino, Keisuke escupió lo primero que le vino a la mente para detener su hilo de pensamientos y calmar sus nervios. La hoguera estalló y esparció cenizas ardientes en la penumbra turbia de las primeras horas de la mañana. Koguma ladeó la cabeza como si estuviera considerando el nombre, pero luego la sacudió. Para empezar, hay demasiados con K. Kama, Koguma, Kagamina. Muy cierto. Observando las brasas bailar hacia el cielo. Otaru. Patético. Emitió un breve zumbido, sintiendo que esa había sido la respuesta que Madara les habría dado a sus cabezas. Pensándolo bien, era un nombre bastante suave. ¿Podrías dar algunas sugerencias tú mismo, sabes? Ahora fue el turno de Koguma de tararear mientras pensaba. Ichiro. ¿Primer hijo? Dioses, qué poco creativo, pero tampoco esperaba que un clan llamara a sus hijos Koguma. Seguramente solo para ganar algo de tiempo y pensar en uno mejor. ¿Sabes qué? Tal vez no sea mejor dar sugerencias después de todo. Koguma resopló ante eso, intercambiando una mirada divertida con el rabillo del ojo ante su respuesta burlancia. No pasó un momento, ambos se tensaron al notar que la gente se acercaba a su lugar, pero al sentir que Koguma se relajaba nuevamente, Susumu soltó el kunai que había estado apretando detrás de su cabeza. Seguramente los había identificado por su olor. ¿Cuándo nacerá el bebé? Tiene que faltar mucho todavía, porque no puedo ver cómo se hincha tu barriga, bromeó una voz familiar antes de dejarse caer en el tronco junto a ellos.
No molestes a los dos futuros padres, Danzo, quiero decir, se puede ver que Susumu está prácticamente brillando por las hormonas. Hiruzen gritó cuando Koguma logró deslizar sus pies debajo de él en un movimiento perezoso y aterrizó con fuerza en el suelo helado. Cuidado, Koguma, Hiruzen está de baja médica, se torció el tobillo y todo, me rompí la pierna, idiota, todo se reduce a lo mismo. Si no hubieras perseguido al ninja Kumo, entonces ahora es mi culpa. Dioses, dijo Susumu con voz tan fuerte que dejó de discutir. Parecen un matrimonio que se pelea. ¿No han dormido lo suficiente o qué? Hiruzen se agitó y Danzo se burló con mucho más disgusto del que técnicamente era necesario, y los llamaron los raros. Al menos tenían claro su vínculo y sus límites entre ellos. Esos clanes seguramente estaban criando a idiotas engreídos por ser tan espinosos con respecto a su sexualidad. Una suave burla lo hizo animarse y giró la cabeza justo a tiempo para ver una sonrisa extenderse por el rostro de Koguma. Una victoria tan clara como nunca antes había habido. El hombre siempre había sido un tonto para las respuestas rápidas y ridículas. Akio. No se rió su hermano, incluso sacudiendo la cabeza de manera divertida. Riku. Ahora estás siendo absurdo. No puedes ponerle a tu cachorro el nombre de lo primero que veas. Toma. Susumu arrancó una piedra del suelo y se la arrojó a su amigo. Cállate, Danzo, no tienes palabra en esto. El hombre tuvo la audacia de levantar las cejas en desafío mientras se rascaba esa fea cicatriz en su barbilla, pero rápidamente se desvió por la carcajada de Hiruzen. Un rápido golpe en su cabeza lo hizo callar. Podrías haber pedido mi consejo al nombrar a tu hijo, casi se quejó al Sarutobi mientras se frotaba la parte superior de la cabeza y murmuraba algo sobre abusar de los enfermos. Danzo lo llamaría reprimenda, pero Susumu lo sabía mejor. ¿Cuándo tu primera sugerencia para el hijo de Susumu fue hierro? Creo que no. No, porque Koji es mucho mejor. Susumu se giró para mirar el cielo que poco a poco se iluminaba. El sol empezaba a eclipsar a las estrellas que aún se esforzaban por brillar con sus rayos rosados. Risu. Danzo y Hiruzen dejaron de discutir de inmediato y él estaba seguro de que Koguma se había puesto rígido a su lado. Pasó un buen rato antes de que respondiera. No. Sí, tal vez sería una mala idea que miraran a su hijo con dolor en los ojos y tristeza en la voz. Ni siquiera había querido decirlo en voz alta, simplemente fue un pensamiento que cruzó por su mente mientras observaba cómo las estrellas perdían su batalla contra la primera luz de la mañana. ¿Yasashiko? Su hermano se levantó de golpe y se sentó, sorprendiendo a Susumu con su apresurado movimiento. La mirada de Koguma era intensa mientras lo observaba. ¿Lo llamarías así? Sí, claro que sí. Sería un honor. Susumu se levantó y se sentó. Se miraron fijamente durante un largo rato, antes de que Koguma se diera la vuelta, con la boca abierta y aparentemente aturdido y en silencio. «Diablos», comenzó Susumu, poniéndose un poco nervioso por su intensa reacción, mientras Danzo y Hiruzen observaban en silencio. Probablemente no tenían idea de lo que estaba pasando. Sería un honor para mí ponerle el nombre de cualquier Kuma. Él será uno después de todo. Si no fuera raro ponerle tu nombre, lo haría. Siguió sin decir nada más que ese silencio estupefacto. Cambiando de táctica, Susumu preguntó. ¿Cuál era el nombre de tu tío? Kenji. Una respuesta desconcertada, pero respuesta al fin y al cabo. Eso tenía que explicar algo. Susumu negó con la cabeza. No, eso tiene una K. Tu padre entonces. Takeo Koguma tragó saliva con fuerza antes de volver a mirarlo con rigidez, con la sorpresa todavía grabada en sus ojos. Pero, por favor, no lo llames así. Dios mío, allí había problemas más profundos. Está bien. Tu hermano entonces. Se quedó en silencio durante un largo rato. Ibiki. ¿Qué nombre más estúpido? Por un momento, se preocupó de que no hubiera sido la mejor decisión hacer una broma, pero cuando Koguma soltó un ladrido de sorpresa que casi sonó como una risa, se unió a él sonriendo. Sin duda, los Kuma han sido terribles a la hora de ponerles nombre a sus hijos. Está bien, exhaló Koguma, su expresión adoptando un tono bastante frágil y pequeño. Respiró profundamente y desapareció de nuevo. Será mejor que empiece a preparar el desayuno antes de que Danzo y Hiruzen empiecen a quejarse. Estoy seguro de que Asa también se despertará en cualquier momento. Sus movimientos eran demasiado elegantes cuando se levantó después de haber estado tumbado en el frío durante tanto tiempo. Después de ordenarle a Danzo que fuera a buscar agua y a Hiruzen que comenzara a lavar el arroz, su hermano se alejó para buscar más leña para la fogata. Susumu gritó. Tendón. Mientras se alejaba.
La risa profunda y contagiosa de Koguma resonó en el claro mientras seguía alejándose de ellos. No puedes ponerle a tu cachorro el nombre de un plato. Sonrió de oreja a oreja al oírlo. Dioses, amaba a su hermano. Se mantuvo escondido detrás del árbol más grande que pudo encontrar, esforzándose por controlar su respiración errática. No sería bueno que lo detectaran por su aliento brumoso o su sonido. Aún le dolía el lado izquierdo de la cara por el impacto que había recibido justo antes y estaba seguro de que incluso se había cortado la piel. No podía decirlo con exactitud porque el frío le entumecía la cara y la dejaba casi tan congelada como la punta de la nariz y los dedos, pero estaba seguro de que el calor que le goteaba por el pómulo era sangre. Una rápida pasada por su rostro eliminó el traicionero líquido, lo que lo asustó de que ahora lo descubrirían solo por su olor también. Las palmas de sus manos rozaban la áspera corteza que le apretaba la espalda mientras se esforzaba por captar cualquier ruido que delatara a su perseguidor, pero no hubo suerte. Solo se oían los suaves suspiros de los mullidos copos de nieve que caían al suelo en una danza tambaleante. La nieve podía cubrirlo bastante bien y absorber todos los sonidos, pero tampoco le hacía la vida más fácil el tener que estar atento para no dejar huellas sobre la suave manta que cubría la tierra. Después de un momento se atrevió a mirar detrás del árbol, ya que no era tan bueno como Koguma en sentir a la gente que se acercaba a él. Nada. En lugar de relajarse, se tensó aún más, el miedo recorrió su columna vertebral y en poco tiempo, algo, tal vez un pequeño sonido de ramas rompiéndose, o una cantidad inusual de nieve cayendo sobre él, lo hizo mirar hacia arriba. Demasiado tarde. Cayó con un grito mientras Koguma le llenaba la cara con otra bola de nieve. Te tengo, se rió su hermano con mucha más diversión de la que Susumu realmente quería tolerar. Intentó soltarse, pero sus acciones resultaron inútiles, así que en lugar de eso, recogió un montón de nieve él mismo y la empujó a ciegas por el cuello de Koguma. Sus brazos lo soltaron y, con un grito, el hombre intentó sacudirse la sustancia helada de la ropa. Con un grito de guerra, con el rostro completamente helado por el duro trato y la nieve medio fundida todavía pegada a él, cargó contra su hermano. Para sorpresa de ambos, se estrellaron contra la nieve, ya que Susumu había tenido demasiado impulso y Koguma muy poco equilibrio. Desaparecieron en la capa de 1 metro de espesor con un casi suave whomp. Todo estaba en silencio en su pequeña madriguera, la nieve los acunaba de izquierda a derecha y por un momento se sintió casi acogedor y cálido, pero seguramente era la ridícula temperatura corporal de Koguma que irradiaba debajo de él. Se miraron atónitos hasta que ambos empezaron a hipo, riéndose de su ridículo dilema. Pasó un momento antes de que se calmaran de nuevo, y Susumu se dio cuenta en ese momento de que Koguma lo había atrapado y se había asegurado de que cayera sobre él y no quedara enterrado bajo su peso. ¡Qué hombre tan considerado! Susumu, ¿quieres quedarte aquí para siempre? Lo bromeó su hermano levantando una ceja en señal de pregunta. Susumu decidió rápidamente comportarse como un idiota y se acurrucó más cerca de él y se estiró aún más sobre su cuerpo para enfatizar su punto. La nieve cayó sobre el rostro de Koguma debido al movimiento, que intentó quitar con su aliento. No sé, me siento bastante cómodo ahora mismo. Podría arrojarte a la nieve. Podrías, pero no lo harás, me amas demasiado para eso. Un bufido fue toda la respuesta que obtuvo, pero Koguma no cumplió con su amenaza. Hizo sonreír a Susumu al conocer también a su hermano. Y luego quedó tendido boca abajo en la nieve. Salió del agujero que habían dejado y, con la mirada fija en su hermano, que estaba sentado contra el árbol, le dedicó una sonrisa burlancia. Podrías haberme avisado. Montones de nieve fundida se desprendieron de su ropa y de su pelo mientras se los cepillaba. Creo que sí. Dijo, y se acercó a él pisando fuerte y, con aire infantil, sacudió los últimos restos de nieve que le caían encima. Se lo merecía. Luego, él también se dejó caer y contempló el paisaje invernal. ¿Recuerdas cuando hicimos algo similar hace años con el anciano? Estábamos cazando conejos. Koguma echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo. Hacíamos esto a menudo, Susumu. Éramos niños y era invierno. Hizo una pausa. Pero sí, sé a qué día te refieres. Se quedó en silencio por un largo rato mientras ambos se perdían en sus pensamientos. ¿Qué crees que le pasó a Jin? Un profundo zumbido respondió a su pregunta. Creo que todavía está en pie. Es duro como el cuero y es igual de difícil de desgastar. Él se había ofrecido a heredarlo todo para nosotros, ¿sabes? No lo hice. No, supongo que nunca te lo dije. Susumu bajó la mirada hasta una hebra suelta de lana de su camisa, de la que inmediatamente empezó a tirar. ¿Crees que todo habría sido diferente si nos hubiésemos quedado?
Su hermano respiró profundamente mientras pensaba en su respuesta. Algunas cosas, sí. Otras cosas, hizo una pausa, sin necesidad de decir nada más. Ambos sabían que Risu habría muerto de todos modos. ¿Crees que hubiera sido mejor? Pregunta capciosa. Creo que hubiera sido, otra pausa. Más tranquilo. Más calmado. Más duro. ¿Lo deseas? No lo sé, admitió Susumu. Nunca hubieras conocido a Kikyo. Nunca hubieras conocido a Kama. Un breve resoplido hizo temblar los hombros de su hermano. Estiró las piernas y se reclinó para ponerse más cómodo contra el árbol. Ya lo conocía, ¿sabes? No es eso lo que quise decir. Él tarareó en señal de comprensión. La nieve seguía cayendo y ya se había acumulado como una fina capa sobre sus ropas y cabellos. Hacía frío, pero también era muy relajante estar sentados en medio del paisaje invernal, a unos kilómetros del campamento principal. Casi daba la ilusión de que todavía estaban en el camino y eran libres de decidir qué hacer a continuación. Si tuvieras que elegir, ¿sería yo o Kama? ¿Qué clase de pregunta es esa? Sintió que su hermano giraba la cabeza hacia él, por lo que él también lo hizo para encontrarse con sus ojos pequeños y brillantes. Ya sabes, respóndeme. Si tuvieras que elegir, como ahora mismo, si solo pudieras quedarte conmigo o con Kama, ¿a quién elegirías? Sus cejas se fruncieron hasta dejar al descubierto ese pliegue suyo y sus labios, azules por el frío, se adelgazaron. ¿Tengo que preguntarte lo mismo con Kikyo? Kou. Kama está escuchando a escondidas en algún lugar y solo quieres verlo llorar ante mi respuesta. Como si pudiera detectarlo antes que tú, hizo una pausa y miró a su hermano con los ojos muy abiertos cuando sus palabras realmente lo entendieron. ¿Qué pregunta más estúpida? Giró la cabeza y pareció disgustarse por tener que decir eso. Pensé que habíamos quedado claros con todo lo que hemos pasado. Susumu casi se emocionó al escuchar esa brusca admisión y tuvo que parpadear demasiado rápido para secarse los ojos, que de repente estaban un poco empañados. Mierda, Kogu, su garganta amenazó con cerrarse, así que la aclaró para controlarse. Si me hubieran atraído los hombres, habríamos sido la pareja perfecta, trató de bromear. Eso implicaría que me atraes, bromeó Koguma sin piedad, dejando a Susumu agradecido de que no abordara su estado emocional y en su lugar tratara de dejar de pensar en ello. Oye, dijiste más de una vez que soy linda. Sí, un gatito o un pollito son lindos, pero no me atrae ninguno de los dos. Susumu soltó una risa húmeda y le dio una palmada en el costado a su hermano con el dorso de la mano. Un brazo grande lo rodeó por el hombro y lo acercó más a su costado. Su calor inmediatamente empapó su ropa. El vello de la nuca de Susumu se erizó cuando Koguma le presionó la cara contra el cabello, respiró profundamente y luego le dio un pequeño apretón. ¿Qué? HMM. Prométeme algo. ¿Otra promesa? Estás acumulando una buena puntuación. Su corazón se aceleró al recordar lo último que había logrado que Koguma hiciera y lo agradecido que se sentía por ello. Seguramente también le había dado algunas ideas sobre sí mismo. Tal vez pronto debería comenzar a dar algo a cambio, en lugar de solo pedir. Tal vez podría comenzar a ser más amable con Kama, eso seguramente debería erradicar cualquier puntuación que tuvieran. Nada de lo que hiciera podría lograrlo, lo sabía. Cuando nazca mi hijo, acompáñame a visitar a Jin. Me encantaría que esa vieja cabra lo conociera. Su cálido aliento le acarició el pelo mientras Koguma se reía entre dientes ante esa petición. Sí, claro. Creo que ya hacía tiempo que debía haber hecho una visita. Se sentaron un momento más, con la respiración sincronizada y las posturas relajadas. Te amo, Kogu. Yo también te amo, Susumu. Muy jodidamente agradecido. Ah, Koguma iba a matarlo con seguridad. Echó una mirada a Kama, que también estaba completamente descontento con toda la situación. Cruzó los brazos, frunció la nariz y sus ojos grises perforaron el suelo mientras intentaba encontrar una manera de evitarlo. Deben estar locos por haber ideado esto en el cuartel general, murmuró Gengaku, con su atención únicamente en el pergamino de misión que Kama había recibido hacía apenas unos minutos, como si estuviera deseando que se incendiara. ¿Repercusión? Susumu se dirigió a Kama. Su boca se movió de izquierda a derecha mientras consideraba lo que insinuaba. Podría ser. Todas esas misiones para limpiar aldeas o para enviar mensajeros de bajo riesgo seguramente se han acumulado para todos aquellos que se habían ido sin ser despedidos. No puede ser una coincidencia, concordó Gengaku. No estoy seguro de qué esperan lograr con esto, continuó Kama, moviéndose de un lado a otro y empujando ligeramente el pergamino para verlo rodar por la mesa.
Te enviaré a una misión mientras Koguma está ocupado con otra. Susumu se burló. Su hermano había rugido ante eso, al ser asignado al equipo Tobirama para ayudarlos a rastrear a algunos guerrilleros junto con un grupo de Inuzuka. El Nara casi se había cagado en los pantalones por su furia, seguramente nunca había esperado que reaccionara tan violentamente, pero Koguma y Susumu nunca se habían separado, ni una sola vez durante la guerra. Esa había sido su única condición para unirse a ellos en primer lugar. Y ahora pretendían enviarlo con el escuadrón de Kama en una misión separada. Esto no es un intento de suicidio, ¿verdad? Bromeó, pero lanzó una mirada ansiosa a quien básicamente era su cuñado. No, solo estoy acabando con las aldeas una vez más. De todos modos. Levantó el pergamino y lo guardó en su bolsa con un resoplido de disgusto. Kobu se pondrá furioso cuando se entere. Al menos en eso podían estar de acuerdo. Había hecho que Kama prometiera vigilarlo y que Susumu jurara que no haría nada estúpido. Bueno, esto ciertamente contaba como estúpido, pero negar una misión asignada por lo que parecía ser la oficina central en sí sería aún más loco. Después de todo, todavía no habían vuelto a contar con la buena voluntad del Hokage. Tal vez fuera una prueba para su lealtad. Dioses, odiaba todo el asunto de la política. Su hermano se manejaba mucho mejor, siempre se acercaba lo suficiente al borde para irritar a todos, pero no demasiado para caerse. Bueno, Kama suspiró con el peso de 1000 padres hartos, escrutándolo sin piedad mientras lo hacía. Disculpa. Será mejor que empaquemos. Susumu, no quiero verte partir sin la camisa de malla blindada, la ropa de lana gruesa y la armadura de Konoha encima. Y también botas cerradas. Todavía necesito poder moverme, ¿sabes? Dijo arrastrando las palabras y resistió el impulso de cruzar los brazos. Sé más amable, se había jurado a sí mismo, no podía ser tan difícil, hazlo por Koguma, tienes que seguir con vida cuando Kogu regrese, lo corrigió Kama con una sonrisa burlancia. No permitiré que mueras de un resfriado o de un kunai disparado por un genin nervioso. Tanta fe, no tengo fe en absoluto, te lo aseguro. No naciste en un clan y Koguma siempre se anda con rodeos. Susumu se pellizcó los labios, haciendo todo lo posible por no morder el anzuelo que le estaba tendiendo el ataque. Te quedarás a mi lado y si haces alguna tontería, incluso te daré una linda correa para asegurarte de que no te desvíes. Oh, no, no podía dejar que eso se quedara ahí. ¿Una correa? ¿Te refieres a la misma que usa Koguma para ti? Podría ser un poco demasiado corta para mi gusto. Los labios de Kama se curvaron hacia atrás hasta mostrar sus afilados caninos, pero eso ciertamente no impresionó a Susumu. Después de todo, había crecido con Koguma y no eran nada comparados con los suyos. ¿Qué dientes más regordetes tienes?, canturreó. Seguro que los cepillas muy bien. Para no darle a Kama la oportunidad de pensar en una respuesta, se dio la vuelta, intercambió una sonrisa divertida con Gengaku, quien intentó ocultar su risa, y salió de la tienda para prepararse. Las buenas maneras solo te llevan hasta cierto punto. Era un pequeño pueblo desolado al que llegaron casi 8 horas después, lleno de un grupo de lo que alguna vez habían sido granjeros y ahora eran solo civiles hambrientos, con los ojos en blanco y las caras desvanecidas mientras los veían marchar por las 3 calles que tenían. Igual que todos los pueblos de la Tierra del Rayo, en realidad. No habría sido capaz de distinguirlos ni por su vida. Eliminar a los shinobi era una tarea mundana, repetitiva y bastante despreciada, ya que básicamente intentaba olfatear a los shinobi heridos que se habían arrastrado por las grietas de los graneros derrumbados o los espacios polvorientos de las casas desgastadas. Las negociaciones entre el Hokage y el Raikage habían terminado en un punto muerto, lo que aparentemente había sido la razón por la que él y el equipo Tobirama habían tardado tanto en regresar. Sin embargo, el Raikage no había estado dispuesto a aceptar la derrota después de esa enorme pérdida con el Edo Tensei y toda esa mierda, y el Hokage, que no estaba listo para hacer un esfuerzo adicional y convertirse en un modo de tierra quemada total, simplemente se había comprometido ordenándoles que dejaran de tomar prisioneros. La mayoría de las veces, los pobres bastardos eran simplemente niños que habían regresado a sus aldeas de origen, a sus madres y padres con miedo a morir, sin siquiera considerar que también los estaban condenando. Pero los guerrilleros que atacaron a los escuadrones de Konoha y lograron matar a muchos de ellos, estaban ascendiendo a niveles preocupantemente altos. Konoha simplemente no podía permitirse el lujo de dejarlos en paz, ni a ellos ni a nadie que los ayudara. Una vez que estuvieran curados, encontrarían su coraje una vez más, después de todo. Sin embargo, si las frentes fruncidas de los ataques eran una señal, su información había sido errónea.
Por lo general, podían oler sus heridas a 10 kilómetros de distancia contra el viento, pero parecía que no había shinobi de los que cuidar allí. Jodidamente aburrido. Ya habían pasado la mayor parte de la mañana avanzando con dificultad por la nieve y otras aldeas desoladas, o más apropiadamente, por un conjunto de cabañas. Era hora de pasar a la siguiente, tal vez hubiera más cosas que hacer. Volvieron a tomar un cuarto callejón lateral para asegurarse de haber comprobado cada esquina. Gris, gris, gris sobre gris, niños pequeños agarrando muñecas sucias, madres agarrando a bebés demasiado silenciosos, hombres arrugados sosteniendo orcas y guadañas. La misma mierda aburrida de todos los pueblos. La guerra ciertamente adormeció cualquier empatía que uno pudiera haber tenido alguna vez. El escuadrón 4 siguió adelante, sus pasos no crujían sobre la nieve helada a sus pies, a diferencia del horrible arrastrarse de los civiles. ¡Qué lugar más muerto! Al pasar por otra casa abandonada y sin nada que destacar, Susumu vaciló. Para mérito de Kama, parecía tomarse muy en serio su tarea de cuidarlo, porque se detuvo e inmediatamente se acercó a él, con el sable desenvainado. Muy sutil, bien hecho, Kama, maldito idiota, Susumu. Algo zumbó en el aire, y honestamente se sorprendió de que Ataque no lo notara en absoluto. Su lengua se sentía como si estuviera cubierta de piel mientras dejaba que sus ojos vagaran por la calle una vez más. En lugar de responder, agarró la mano de Kama, sobresaltándolo muchísimo, y rápidamente se inclinó sobre su palma. Genjutsu. Menos mal que el hombre había estado tan celoso de que Susumu y Koguma tuvieran una forma de comunicarse sin que él lo entendiera y había molestado a su hermano para que le enseñara también a él todos esos años atrás. Ah, nada, añadió en voz alta, mientras intentaba localizar el origen de la ilusión. Era buena, muy buena incluso y bastante sutil. Así que no tenía por qué haber nada importante diferente. Tal vez solo algo pequeño, algo así como un solo sentido, como el olfato. Sería inteligente, considerando que este era un escuadrón en el que abundaban los ataques. Solo necesito ir al baño. ¿Puedo, por favor, Kama Taicho? Se burló con todo el sarcasmo que pudo reunir. El hombre parecía ser más inteligente de lo que Susumu le había dado crédito, porque sus ojos se oscurecieron cuando entendió su plan. No, ya no hay necesidad de molestar más a los aldeanos. ¡Qué maldito aguafiestas! Este genjutsu era jodidamente magnífico en su simplicidad y Susumu ansiaba con ansias intentar romperlo, ver si su suposición era correcta y si el ataque se pondría rígido al ser asaltado por los olores ocultos. Kama parecía haber terminado con su mierda, suplicándole con la mirada que no lo hiciera y que simplemente saliera de la aldea para reagruparse. Pero el shinobi que sostenía el genjutsu debería haber notado que algo estaba pasando con la tensión que estaba teniendo el resto del escuadrón, y seguramente intentarían escapar o disipar el genjutsu ellos mismos. Koguma lo dejaría, Susumu estaba seguro de eso, su hermano simplemente sabía que necesitaba saciar su curiosidad de vez en cuando, de lo contrario realmente haría alguna estupidez. En realidad, esto era inofensivo en comparación con la única vez que se lanzó directamente hacia un edificio abandonado porque estaba seguro de ver una intrincada trampa esperándolos y habría sido una pena dejar que se desperdiciara. Oh, cómo Koguma se había enfurecido y lo había regañado por eso. Todavía lo había respaldado, a pesar de que había recibido la peor parte. Buenos tiempos, buenos tiempos. Bueno, había hecho que su hermano casi fuera decapitado. Tal vez podría repetir eso con Kama, qué experiencia de unión cercana a la muerte resultaría. Y si conseguía que lo mataran en el camino, bueno, su hermano ya había admitido que él era su favorito. Kama resultaría ser una maldita decepción como shinobi si muriera por un kunai lanzado por un niño moribundo. De todos modos, no se merecería a Koguma. Susumu, gritó Kama, viendo que la resolución en sus ojos se endurecía y una sonrisa se extendía en su rostro. Kai. ¡Qué desastre! Koguma se había separado de su equipo hacía bastante tiempo, esos malditos cazadores de Kumo estaban más decididos de lo que les habían dado crédito. La sonrisa arrogante de Hiruzen seguramente había desaparecido de su rostro. Esperaba que Danzo no se congelara de miedo otra vez, o que Kagami hiciera algo bastante tonto como un Uchiha, como atacar de cabeza al enemigo, si terminaban lastimando a sus amigos. El Hokage podría romperle el cuello mientras tropezaba con algunas piedras por lo que a él le importaba, porque estaba seguro de que solo los estaban cazando por su culpa. Ese maldito Senju debería haberse quedado en Konoha, en serio. No había ninguna posibilidad de que pudiera llegar hasta ellos ahora, con Asa inconsciente a su lado, con un traumatismo contundente en la cabeza. Tenía suerte de que el hombre todavía estuviera vivo.
A Koguma no le fue mucho mejor, cojeando terriblemente desde que se había estrellado contra las rocas de esa manera. Su cadera izquierda debía estar magullada, si no directamente rota, por lo doloroso que era. Había sido un milagro haber conseguido que ambos llegaran hasta allí. Peor aún, apestaba. Ya lo había notado hacía unos días, con los uniformes de Konoha de ambos, todos rígidos por la sangre, la suciedad y el vómito, de cuando el Uchiha aún estaba consciente y vomitó sobre él. La armadura ya la había descartado en algún momento del último enfrentamiento que habían tenido con los Kumo, dejándolo solo con la camisa, los pantalones, las vendas desechadas y las botas. Asa también necesitaba un baño, así que lo había lavado primero, ya que no sería bueno que sus heridas se infectaran debido a la mala higiene. Sin mencionar que sus oponentes podrían rastrearlos solo por su olor en este punto. El Uchiha ahora estaba acostado en la orilla, envuelto en algunas prendas de repuesto que Koguma había podido reunir de uno de sus pergaminos. Debería ser suficiente para mantenerlo caliente en el frío helado. No podía permitirse el lujo de hacer una fogata. Se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo, algo que no tenía nada que ver con las temperaturas. Kama. Quería a Kama en ese momento. Lo había ayudado a acercarse al agua de nuevo dejándolo casi inconsciente, pero aún así y después de eso había estado allí cada vez que Koguma había ido a bañarse. Simplemente sentado a su lado, ya sea observándolo a él o a las nubes pasar, charlando sobre alguna tontería o algo feroz que había hecho con un acento ligeramente perezoso. Había sido reconfortante. Bueno, ahora no tenía cama y realmente necesitaba un baño. Solo agua. Nada más. No podía depender de una sola persona durante el resto de su vida para poder bañarse. Sus pasos eran lentos y vacilantes mientras caminaba hacia el río, pero al menos lo logró. Aunque temblaba cuando finalmente se quitó la ropa, no había nadie allí para presenciarlo. Nadie más que su compañero de escuadrón y el muerto que había. Qué ironía que hubiera acabado de nuevo allí, precisamente, en su desenfrenada carrera por las montañas. Echó una mirada por encima del hombro hacia el montón de rocas desgastadas que se amontonaban debajo del gran arce rojo. La vista lo animó a continuar lavando los platos. ¿De qué serviría que su tío se riera de él? Un Kuma con miedo al agua. Patético. El agua que corría por su cuerpo era marrón por la suciedad y la sangre y manchaba el agua que rodeaba directamente sus caderas. Sus propias heridas le escocían al pasar por encima de las horribles costras y su cadera protestaba ruidosamente con cada cambio de postura, pero no importaba. Se había vuelto descuidado, tal como Risu lo había acusado, cada una de sus cicatrices era un recordatorio de sus decisiones. En retrospectiva, limpiarse a sí mismo parecía ridículamente simple en comparación con limpiar su ropa hecha jirones y la de Asa. Hubiera preferido quemarla hasta convertirla en un montón de cenizas, pero no trajo suficiente ropa de repuesto para los dos, así que tuvieron que conformarse. Media hora después, estaba arrodillado frente a la tumba, mientras mantenía a su compañero de escuadrón en su mente periférica, su cachorro, ronroneaba una voz peligrosa en el fondo de su mente. Sus camisas colgaban en las ramas nudosas y se secaban con la brisa, las botas justo al lado, mientras que él solo estaba vestido con sus pantalones medio húmedos. Asa todavía estaba envuelto en la ropa de repuesto de Kuma para mantenerlo a salvo de la nieve. Ha pasado mucho tiempo, tío Kenji. Sus ojos pequeños y brillantes recorrieron la tumba poco profunda. ¿Yasashiko vino alguna vez de visita? Quería venir. Se estremeció cuando una brisa helada revoloteó sobre su piel. Tal vez debería acurrucarse junto a Uchiha después de todo, al diablo con las normas de decoro. Pero esos Uchiha seguramente eran un grupo de personas engreídas, y estaba seguro de que Asa no lo apreciaría. Tuvo 3 cachorros. No soy el último y espero que nunca lo sea. Especialmente no, hizo una pausa. No, definitivamente no lo seré. Una respiración profunda estiró su pecho desnudo y las cicatrices que lo adornaban. Abrió la boca como para agregar algo, pero luego la cerró de nuevo, frunciendo el ceño. Se quedó en silencio debajo del árbol durante un largo rato, solo el agua seguía gorgoteando, la nieve cayendo de los árboles y el hielo agrietándose cuando el sol lo golpeaba. A veces los odio a todos. Los odio por morir sin despertar. Odio a papá por nunca reconocerme. Odio a mamá por su compasión. Odio, hizo una pausa. Odio. El viento susurraba entre su cabello seco. Odio a mi hermano por no poder recordar aún su rostro. Odio a Risu por no poder salvarlo. Odio a Susumu por quedarse a mi lado incluso en batallas sin esperanza. Odio a Kama por amarme.
Se miró las manos desnudas inferiores, las cicatrices deformaban la piel. Mi madre siempre me reprendía por usar esa palabra. «Qué palabra tan fuerte», decía, y aún así la odio. Giró las manos y vio las zonas curadas aquí y allá. Tal vez sea solo autocompasión lo que siento, no lo sé. La mitad del tiempo no sé qué siento. Hay momentos de felicidad, la sonrisa burlona de Kamak cuando estaba siendo inapropiado, el enfurruñamiento de Susumu mientras se cepillaba el pelo alborotado, o Muji Tensai dándole palmaditas en las mejillas cuando pensaban que no estaba escuchando, Sakumo olfateándolo de manera no tan sutil, la expresión dichosa de Kagami cada vez que miraba a su familia, la risa de Ren antes de morir, la expresión petulante de Nara enviándolos a las montañas ataque, el Hyuga sin ojos mirando fijamente hacia adelante sin ver, los Senju asomándose hacia ellos desde el acantilado, enojado, creo, sobre todo enojado y amargado es lo que siento. Sus ojos se dirigieron hacia la tumba una vez más. No creo que vuelva a pasar la noche aquí. La primera vez fue suficiente. Dicho esto, se levantó y se puso la ropa y las botas, que todavía estaban ligeramente húmedas. Luego procedió a asegurar la ropa que le quedaba demasiado grande lo mejor que pudo alrededor de Asa, antes de levantarlo en brazos. Tenía que seguir moviéndose. El río tenía una curva distinta a la que recordaba, aunque eso debía de ser imposible. Y el camino río arriba solo le llevó 4 horas, no mediodía, incluso con su miserable cojera. Parecía que había estado más bien ocupado tratando de no ahogarse la primera vez. El bosque estaba desordenado y espeso, hojas podridas adornaban el suelo bajo la nieve, árboles muertos bloqueaban viejos caminos que habían sido cubiertos por arbustos ahora desnudos y nuevos retoños que brotaban por todas partes. Parecía salvaje, descuidado, desordenado. Parecía extraño. Extraterrestre. Por otra parte, nunca había visto a Yamanoharu durante el invierno. La naturaleza se apresuró a recuperar lo que una vez fue suyo. Se hizo evidente cuando siguió por el camino de tierra ahora cubierto de maleza marchita, muy diferente de lo que había sido 17 años atrás. Cuando saltó y jugó con Yasashiko y sus otros primos, mientras su padre guiaba el grupo hacia adelante. Caminó hasta el hueco que había entre las empalizadas y las vio podridas, rotas, destrozadas y desgastadas. Joder, tampoco podría encontrar refugio allí, pero estaba anocheciendo y realmente necesitaba tomarse un tiempo para mirar la herida en la cabeza de Asa y cambiar los vendajes que la había envuelto. De la nada, un acero frío le cortó el costado de la garganta, asustándolo terriblemente. Si planeas matarme, hazlo. No me interesan los juegos. Su voz sonó ronca y mucho más tranquila de lo que se sentía mientras abrazaba a Asa aún más cerca de él. La hoja se hundió más profundamente hasta desaparecer por completo. Ahora, ¿cómo encontraste el camino hasta aquí? Se burló de esa pregunta, pensando que era bastante obvia. Aparentemente, este no era el escuadrón que lo había estado siguiendo durante días y los estaba oliendo ahora, sus olores también estaban todos fuera de lugar. Otra voz respondió arrastrando las palabras. Parece una perra fugitiva de Konoha. Digo que lo matemos. Yo digo que lo llevemos con nosotros y tratemos de conseguir algún rescate. Nadie te pagará, interrumpió Koguma. El albino incluso te enviará una carta de agradecimiento. ¿Koguma y un Uchiha se habían ocupado de eso? Tobirama probablemente sonreiría por una vez. El silencio siguió a su comentario. ¿El albino? Dijo la primera voz. Esa no es forma de hablar de su honorable Hokage, completó el segundo, con palabras llenas de desdén. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué desafiante! ¡Qué interesante! El último comentario de la segunda voz provocó una pausa en sus burlas. ¿Quién eres? Koguma no respondió ni se movió de su posición, temeroso de que cualquier movimiento pudiera poner en mayor peligro al inconsciente Asa. Sin él probaría suerte, pero teniendo que defenderlo al mismo tiempo, después de otro latido, las hojas crujieron cuando ambas figuras aparecieron detrás de él y aparecieron frente a él. Eran hombres muy musculosos y casi una copia perfecta el uno del otro, excepto por su cabello plateado y rubio y su altura ligeramente diferente. Tenían bigotes adornando sus mejillas y sus narices eran anchas, pero por lo demás tenían una pequeña inclinación juguetona en sus expresiones. Los cuernos oscuros que adornaban sus cabezas también eran bastante distintivos. ¿Eres un ataque? Dijo el hombre de cabello plateado mientras presionaba su espada debajo de su barbilla y lo instaba a mirarlos. Ver el acero tan cerca del pecho de Asa lo puso nervioso. No. ¿Seguro? Insistió el hombre rubio, frunciendo el ceño. Porque podría jurar que te pareces a Yasashiko Sensei. El hombre de cabello plateado asintió. Es un ataque.
Él es. Él era un Kuma, intervino Koguma con firmeza. Todos se miraron fijamente por un momento antes de que la espada desapareciera de su garganta nuevamente. Yasashiko, sensei. Su primo no se lo había dicho, pero ¿por qué debería haberlo hecho? Habrían tenido que pasar semanas solo para intercambiar todo lo que había que saber sobre sus vidas. Sí, nos enseñó, dijo el hombre de cabello plateado mientras envainaba su espada. El hombre tenía que ser muy arrogante o tonto para hacerlo, pero de cualquier manera estaba feliz por ello y con cautela cambió de posición a Asa. Durante unos 3 años. Buen hombre. Buen hombre. Koguma los miró por un momento. Era mejor seguirles el juego que hacer algo estúpido. ¿Cómo están sus cachorros? Cachorros, suspiró el segundo, con la boca abierta y la expresión suavizándose. Están bien, pero no lo han visto en meses. Lo declararán muerto en 3 semanas, aunque ya suponemos que parte de la escoria de Konoha ha llegado hasta él y su escuadrón. Koguma respiró profundamente y extendió los dedos sobre la figura de Asa para demostrar que no tenía malas intenciones. Sí, las tienen. Está muerto y enterrado con su Odachi. Inmovilicé a la perra Senju responsable contra una roca y le corté la cabeza. Se quemó hasta convertirse en cenizas y polvo bajo nuestro jutsu. ¿Dónde? Montañas occidentales, en un valle rocoso. Una roca marca su tumba. ¿Quién eres tú? Intentó de nuevo el hombre rubio. Koguma. Su primo. No era necesario darles el nombre de Asa a menos que fuera necesario, lo ideal sería que se olvidaran de que estaba allí. Ambos hombres se relajaron al mismo tiempo, extendiendo también las manos sobre las caderas. Soy Kinkaku. Soy Jinkaku. Oh, doble mierda. Los hermanos de oro y plata. Ustedes fueron los responsables de casi acabar con el albino, ¿no? Ellos asintieron ante su pregunta, todavía un poco cautelosos pero abiertos en su posición. Los detuvo. ¿Qué pasó con los guardias? Murieron para darle tiempo a escapar. Koguma frunció el ceño y apretó los labios. Qué lástima que lo hiciera. El hombre rubio ladeó la cabeza y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. En efecto. Sin embargo, ni siquiera nuestros propios camaradas están de acuerdo con nuestro enfoque. Vergonzoso. Solapado. Furtivo. Nos habrían aplaudido si hubiésemos tenido éxito. Koguma rió amargamente ante eso. Eso habrían hecho. ¿Qué estás haciendo aquí? Hay una gran recompensa por ganar por cualquier ninja de Konoha, especialmente después de esa maniobra, nuestros camaradas huyeron en masa, huyendo de entre los muertos. ¡Qué cabrón tan despiadado! Chasqueó la lengua el hombre de pelo plateado. Y nos juzgan por nuestras tácticas deshonestas. Koguma se puso de pie, sumido en sus pensamientos por un momento. Los hermanos lo dejaron. Díganle a sus cachorros que había sido feroz y valiente. Y que había estado orgulloso de ellos. Lo saben, dijeron ambos, mirándolo solemnemente en su tono serio. Bien. Oh, oportunidades a diestro y siniestro, que se aprovecharían al máximo, si tan solo se atreviera. ¿Podría? ¿Podría traicionar a sus amigos de esa manera? Mirando hacia abajo y al rostro inmóvil de Asa, cachorro, 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 se ocuparía de varios de sus problemas, le haría escapar y deshacerse de ese bastardo deshonroso, sucio y frío como el hielo. Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿crees que el albino se escaparía de nuevo? Pasaron 3 latidos y luego sonrisas salvajes se extendieron en sus rostros, los bigotes de los hombres se movían con el movimiento. Yasashiko Sensei nos enseñó algo mejor que eso. Luchamos contra el maldito Kyoubi y le quitamos algo. Los Senju no tendrían ninguna oportunidad. No, ciertamente no si no estuviera dispuesto a sacrificar a sus guardias esta vez. Dioses, era una persona terrible. Su respiración humeaba en el aire frío y salía con un silbido rápido. Con los músculos tensos que hacían temblar todo su cuerpo, giró sobre su propio eje, observando a los enemigos que yacían muertos a sus pies hasta que finalmente encontró a Asa durmiendo contra la misma roca en la que lo había acostado. Su cabeza se balanceaba de un lado a otro como si estuviera luchando contra la inconsciencia y Koguma podía ver claramente un nuevo vómito manchando su ropa. El Uchiha debió haberse despertado nuevamente durante la pelea. Verlo sano y salvo alivió el gruñido en su garganta. Con movimientos rígidos, Koguma se secó la frente para evitar que el sudor corriera por sus ojos, todavía esforzándose y esperando que llegaran más perseguidores. Algo se movió a su derecha, terriblemente cerca de donde estaba sentado Asa. Usando lo último que le quedaba de chakra, hizo un kawarimi con un cadáver que yacía cerca y cortó con su kogachi a la figura que apareció entre los árboles en un shunshin. Su espada fue interceptada por un kunai.
No me importa. Aún jadeaba por el esfuerzo, con los ojos sin vida, aunque seguían clavados en la figura que tenía delante. Solo lentamente, el reconocimiento surgió en ellos mientras miraba fijamente el rojo llameante, hasta que bajó la espada a su costado. Sin embargo, Koguma aún no la envainó. Kagami murmuró, con un tono bastante interrogativo mientras se secaba la frente una vez más. El Uchiha no se perdió que el movimiento intentaba ocultar su reposicionamiento frente al semiconsciente Asa. Parecía que Koguma aún no había regresado. ¿Estás bien? Sus ojos rojos escanearon el área circundante, viendo ninjas Kumo esparcidos por todo el lugar, ya sea cortados en pedazos, clavados a los árboles o quemados hasta quedar irreconocibles. Asa necesita un médico, fue la brusca respuesta. Puedo ayudar con eso, dijo una voz femenina que apareció junto a Kagami, con una postura terriblemente cautelosa y los dedos entrelazados junto a la bolsa de su ar. Koguma se estremeció terriblemente ante su aparición, y su tensión hizo que su agarre en el kodachi se apretara. La miró durante un largo rato, lo que impulsó a Kagami a no soltar su kunai tampoco. Sus ojos pequeños y brillantes todavía estaban demasiado vacíos para su gusto. Tú fuiste quien nos acompañó al deslizamiento de tierra. Así era, asintió ella con cautela. La tensión pareció aumentar hasta el punto de estallar, pero entonces Koguma asintió y dio un paso al costado. Entonces ayúdalo. Koharu le lanzó una rápida mirada a Kagami, quien asintió de manera casi imperceptible. Con pasos decididos y con cuidado de no darle la espalda al ataque, caminó hacia el herido Uchiha. Sus manos brillaron de color verde alrededor de los vendajes rotos, pero limpios, que cubrían su cabeza casi de inmediato y su expresión se arrugó con desagrado. Sus ojos brillantes habían seguido cada uno de sus movimientos mientras se daba la vuelta para verla trabajar. Kagami notó inmediatamente que cojeaba. Tú también estás herida. No es nada. Omura llamó Kagami entre los árboles, lo que hizo que apareciera el otro hombre que había acompañado a Koguma y Susumu a la misión del desprendimiento de tierra. Koguma se estremeció una vez más, la espada se movió en su mano y sus ojos revolotearon entre él y Koharu. No soy tan buen médico como mi compañero de equipo, pero puedo ayudarte con eso, Koguma-san. Se mantuvo un largo silencio mientras el hombre lo observaba con atención. En un movimiento rápido que puso a todos en tensión, envainó su espada antes de asentir con la cabeza. Continúa, entonces. La herida tuvo que ser bastante dolorosa para que Koguma aceptara eso, reflexionó Kagami. Como si confirmara su teoría, el rostro de su amigo se retorció de dolor y un siseo bajo salió de sus labios en el momento en que Omura comenzó a curar la herida. El hombre inmediatamente murmuró una disculpa en voz baja. Solo recibió una mirada de desdén como respuesta. ¿Qué pasó, Koguma? La misma mierda que probablemente experimentaste tú. Otro doloroso entrecerrar los ojos, lo que hizo que Omura le lanzara una segunda mirada de disculpa. Nos persiguieron durante días. Durante la misma batalla, Asa se lastimó la cabeza, el Inuzuka perdió a su compañera. Ella se alejó, no sé a dónde. Tal vez se ahorcó de la rama más alta que pudo encontrar. Seguí moviéndome y traté de encargarme de él. Llegamos a un punto muerto hoy, como puedes ver. Sí, Kagami ciertamente podía, mientras observaba una vez más la carnicería que los rodeaba. ¿Los detuviste tú solo? Tenía que hacerlo. O eso o habría tenido que dejar a Asa atrás. Por fin, algo brilló en sus ojos y su voz adquirió un tono de determinación. Al menos murieron con honor, ninguno le dio la espalda a los demás. Mierda, debía haber cerca de 50 cadáveres tirados a su alrededor. ¿Cómo diablos se las había arreglado Koguma? ¿Tú? Kagami tragó saliva con fuerza y desvió la mirada para ocultar su evidente dolor. Algo muy parecido. Lo han seguido durante días y no le han permitido acudir en su ayuda. Escuchó a su miembro del clan gemir suavemente mientras recuperaba la conciencia gracias a la curación de Koharu. Hemos perdido a Tobirama-sensei. Hubo silencio durante un largo rato, pero si Kagami había estado esperando alguna condolencia o palabras amables de Koguma, se estaba decepcionando. Después de un largo rato miró a su amigo, viendo que su rostro inexpresivo había regresado una vez más y continuó. Estábamos siendo arreados, jugando con nosotros, hasta que nos sentamos en una trampa. No había salida y luego, de repente, los hermanos dorados y plateados estaban allí. Alguien tuvo que desviar su atención para dejar que el resto se escapara, sacudió la cabeza. Encontramos su cuerpo casi 3 horas después, 100 ninjas Kumo muertos a sus pies y los hermanos ahogados en la tierra. El chakra se acumuló y en otro Shunshin, Hiruzen y Danzo aparecieron junto a Kagami.
Koguma no pareció sorprenderse en absoluto por eso, probablemente ya los había sentido conteniéndose entre los árboles en ese momento. En su defensa, Koguma se había mostrado muy salvaje allí abajo y habían acordado en silencio que Kagami debería bajar primero para no hacerlo sentir amenazado por estar tan masivamente superado en número. El hecho de haber sido perseguido durante días mientras intentaban mantener a Asa a salvo, seguramente no había ayudado a que el hombre fuera más acogedor. Koguma era un shinobi, y además muy letal. Solo los tontos se lanzarían de cabeza contra él en una situación así. El Hokage ha muerto, afirmó sin expresar lo que pensaba al respecto. ¿Quién estará a cargo ahora? Sus ojos se posaron en Kagami. Casi tuvo que reírse de eso. Su amigo seguramente tenía demasiada fe en él, aunque se sintió halagado por recibir ese cumplido. ¿Un Uchiha? No seas ridículo. Su voz había sido suave, pero las palabras sonaban amargas. La mirada de Koguma vaciló y luego se dirigió a Danzo, lo que sorprendió al hombre al principio, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par, pero luego la misma amargura que las palabras de Kagami habían transmitido se mostró claramente en su rostro. No seas tonta, Koguma. Como si alguna vez quisiera cargar con eso. Por último, Koguma se enfrentó a Hiruzen, con las cejas fruncidas en señal de confusión, como si no estuviera seguro de lo que significaban sus reacciones. Solo cuando observó su expresión solemne, su rostro interrogativo cambió a comprensión. Se sentía disgustado, casi disgustado. ¿Debo llamarte Hokage-sama ahora? ¿Oh honorable Sandaime? El rostro de Hiruzen se tornó pensativo, pero sus ojos eran penetrantes. Somos amigos, Koguma. No hay necesidad de ninguna formalidad entre nosotros. Sus labios se crisparon ante la mención de entre sí. Parecía casi una burla. Muy bien. ¿Te has topado con los hermanos de oro y plata? Hiruzen empujó de repente, su mano derecha descansando sobre su cadera, que casualmente era donde guardaba su bolsa de armas. ¿Y la vida que contar? Creo que no. Y aún así, Tobirama-sensei estaba seguro de haberlos sentido venir desde esta dirección. Los ojos de Koguma brillaron ante la acusación oculta e incluso Kagami se sintió enojado en nombre de su amigo. ¿En qué demonios estaba pensando Hiruzen? ¿En esta dirección? ¿En esta dirección, qué? ¿Este? ¿Qué descripción tan vaga para un sensor tan experto como él? Pero seguro que te dibujó un mapa, ¿no? Danzo dio un paso adelante, entrando directamente en la burbuja que habían dejado que Koguma mantuviera. Sintiendo la tensión, Omura dio un paso atrás y se puso a salvo. ¿Qué respuesta tan defensiva? Koguma rugió de frustración, dando un paso hacia adelante también, su cojera era mucho menos prominente ahora. ¿Defensiva? He estado solo por casi una semana, huyendo constantemente y aquí tomé mi posición. Contra un pelotón entero y los maté a todos, me mantuve firme para no dejar que volvieran a ti ni mataran a Asa. Y tienes la audacia de venir aquí, quejarte de que el maldito albino está muerto y acusarme de hacer el crimen. Tal vez debería haber estado de pie junto a sus asesinos, con Asa atado a mi espalda. Sus labios se habían curvado hacia atrás, mostrando colmillos ensangrentados. Kagami nunca podría acostumbrarse a que Koguma realmente los usara para atacar a sus oponentes. ¡Qué forma tan desagradable de caer! Lo habría hecho yo mismo y no habría enviado a un proxy, escupió en voz baja. Danzo se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Cuidado con tus palabras, comenzó Hiruzen. ¿Cuidar mis palabras? ¿Cuidar mis palabras? Su ira ahora estaba dirigida hacia él, todo su cuerpo rebosaba de rabia. ¿Quién eres tú para decirme eso? Hokage, emitió un ladrido desagradable ante eso. No me importa una mierda eso. No vengas aquí esperando que me arrastre a tus pies y aún así lo llames amistad. Kagami intentó suavizar las cosas. Koguma, estás enfadado, por supuesto que lo soy. Esta misión se había jodido en el momento en que apareció tu preciado sensei. Bien podría haberla anunciado a todo el país del rayo con esos llamativos jutsu suyos. Poner un objetivo justo en nuestras espaldas con eso. Escupió al suelo. La voz de Hiruzen era helada cuando habló. Basta. No hablarás de los Niraime de esa manera. Y definitivamente no me hablarás de esa manera. Tranquilízate, hombre. Eres un shinobi de Konoha. Por un momento, Kagami estuvo seguro de que su amigo estallaría de furia ante eso, tal como lo había hecho él cuando lo habían asignado a esta misión sin su hermano. Pocas veces lo había visto tan enojado antes y le había dejado un sabor amargo en la lengua. Sin embargo, su rostro se derrumbó hasta quedar retraído y pasivo, y su postura se relajó.
Kagami no había pasado por alto el hecho de que ni una sola vez había usado su intención asesina contra ellos mientras rugía. Ahora sí lo hizo. No estaba seguro de si eso lo hacía mejor o peor. Sí, Okage-sama. Bruto y distante, pero su chakra fluctuó a su alrededor, erizando el vello de los brazos de Kagami y haciendo que su Sharingan se arremolinara. Sin decir otra palabra, Koguma se dio la vuelta, prácticamente empujó a Koharu y recogió al último miembro restante de su escuadrón. La mancha de Asa estaba mucho más saludable ahora y sus ojos estaban incluso abiertos y miraban a su capitán. ¿Taicho? Graznó el hombre. Koguma simplemente lo acunó aún más cerca de su pecho mientras lo llevaba en brazos. Comenzó a caminar en dirección al campamento principal sin mirarlos ni una vez. Koguma estaba sentado rígidamente a la mesa de su tienda, sus dedos jugaban con sus labios de manera soñadora. Asa, por otro lado, estaba acostado sobre sus pieles profundamente dormido. Había estado así durante días, pero los médicos le habían asegurado que no era nada fuera de lo normal con una herida en la cabeza como esa. Aún así, eso le preocupaba. Sus ojos se dirigieron hacia la piedra de afilar que yacía sobre la mesa frente a él. Le preocupaba aún más que Susumu y Kama se hubieran ido a una misión mientras él no estaba. Había visto en los ojos de Kagami que esperaba que se volviera loco y destrozara todo, pero no lo hizo. Le habían informado, él había escuchado y luego había regresado a su tienda con Asa. Allí se había quedado durante los últimos 3 días. Su único visitante era un médico nervioso y espasmódico que iba a controlar a Lucia. Nadie más se había atrevido a entrar. No había dejado entrar a nadie más. Eso fue hasta que la tienda se abrió de golpe. «Uf, tienes muchas ganas de matar», gritó una voz alegre. «Quizás quieras frenar un poco el ritmo, estás asustando a todos los demás shinobi en un radio de 100 metros». Solo los ojos de Koguma se fijaron en la figura, pero por lo demás continuó sentado y jugueteando con su labio. «No vas a matarme ahora, ¿verdad?» La ropa se movió mientras se cepillaba el pelo. «En realidad no es mi culpa que me enviaran a una misión, ¿sabes? Tampoco fue culpa de Kama, de hecho. Créeme, ese hombre se arrepintió bastante pronto de haberme llevado con él». La sonrisa burlona de Susumu vaciló al ver que su hermano seguía sin reaccionar, así que dio un paso adelante y se dejó caer en la silla frente a él. Casi hago que lo maten, ups. Pero él está bien, lo sé, puedo olerlo. Levantó la cabeza al oírle responder por fin. Sí, está esperando afuera. No porque quiera, sino porque lo empujé y entré primero, mientras ellos todavía discutían sobre cómo acercarse a ti. Al parecer estás asustando a todo el campamento. Koguma no respondió nada. Oye, me enteré de la mierda que pasó, le echó un vistazo a Asa durmiendo sobre las pieles de Koguma, sintiendo un inmenso alivio al ver que su hermano no había empezado a gruñirle como lo había hecho con todos los demás que habían respirado en su dirección. Pequeñas gracias. Me alegro de que estés bien. Aunque dicen que ahora cojeas, especialmente porque no dejas que un médico se encargue de ello como es debido. Susumu apretó los labios ante el obstinado silencio de su hermano. Escuché que tuviste una pelea con nuestro nuevo Hokage. ¿Nuevo Hokage?, se burló su hermano con vehemencia. Sí, es raro, es ridículo. A Hashirama lo habían elegido. Incluso la mayoría podía ponerse de acuerdo sobre el albino. Pero a Hiruzen una mueca desagradable se extendió por sus labios, lo asignó al azar el Hokage anterior. Sin elección, sin votación, sin posibilidad de veto, sin nada. Jodidamente arbitrario. Susumu se dio un golpecito con el dedo en la parte superior del muslo, con expresión pensativa. Creo que por eso te gritó. Probablemente él también tiene miedo de que el consejo dude de su posición y de que alguien a quien considera un amigo cuestione su autoridad, ladeó la cabeza. Eso no le dio mucha confianza. ¿Hablaste con él? La mirada de Koguma era acusadora. Vino a verme justo cuando se enteró de nuestro regreso. Me contó lo que había pasado y me explicó la situación. Me dijo que tal vez no sería prudente irrumpir aquí sin más. Susumu sonrió con sorna. Va, como si eso pudiera disuadirme. Eres un tonto. Nunca me harías daño. Al oír eso, algo en la expresión de Koguma se quebró. Un día, tal vez lo haga. Susumu se reclinó ante la declaración, entrecerrando los ojos con disgusto y confusión. ¿Por qué? Porque soy una persona terrible, susurró su hermano y, con un destello, su mano se disparó hacia adelante y agarró la de Susumu. El hombre no gritó, pero por un momento hubo un miedo crudo en su rostro mientras se estremecía.
Los labios de Koguma se curvaron en una mueca de desprecio, mientras que su agarre en los dedos de Susumu se mantuvo suave y luego volvió a soltar la mano húmeda de su hermano. Kogu, ¿y tú también crees que lo soy? ¿De verdad crees que te haría daño? Había un dolor inexplicable detrás de sus ojos pequeños. Kogu, salir. Kogu, Susumu lo intentó de nuevo. Dije que salieras. Rugió Koguma mientras golpeaba la mesa con la mano. Había absoluta confusión y miseria en la expresión de Susumu, y abrió la boca varias veces como para hablar, pero cuando la cabeza de Koguma se inclinó, sus manos se apretaron en puños y un gruñido se abrió camino por su pecho, se levantó y se fue con movimientos irregulares. No había pasado ni medio minuto cuando la tienda se abrió de nuevo. Fuera, gruñó. No. Kama se acercó bailando vals hasta donde Susumu se había sentado antes, se dejó caer con las piernas bien abiertas y se inclinó hacia adelante con una mano apoyada en la parte superior del muslo. Afuera. Oblígame, lo desafió Kama. Tendrás que hacerme sangrar para irme, a diferencia de tu hermano malo. Koguma también se inclinó hacia adelante, con sus puños claramente visibles sobre la mesa. Con una sonrisa burlona tirando de sus labios, Kama le lanzó una mirada obvia a Luchia que estaba detrás de Koguma y gruñó profundamente en respuesta. No lo mires. Puedo mirar a quien quiera. Otra larga mirada escrutadora, que hizo que Koguma le enseñara los dientes. Parece una mierda. Débil, patético, listo para ser tomado, otro gruñido bajo respondió a su clara provocación. Desprotegido empujó Kama. La mesa que los separaba se elevó a través de la tienda y salió por la entrada. El sonido de la madera al romperse llegó hasta ellos un segundo después y se cortó cuando la tela se cerró. Koguma se alzaba sobre Kama, con su mirada feroz, el pelo salvaje, los colmillos brillantes y los puños rugiendo. Apuesto a que podría asfixiarlo ahora mismo, continuó Kama, con los pelos de punta erizados contra su voluntad, una reacción natural que cualquier ataque tenía cuando se enfrentaba a un depredador evidente. Sus labios se curvaron con sus palabras, dejando que sus propios caninos afilados se asomaran. Se ve tan frágil, tendido ahí sobre tus pieles. Tan suave. Como un cachorrito enfermo, la mano de Koguma se disparó hacia adelante, directo hacia su garganta y la boca de Kama se secó y los músculos de su cuerpo se tensaron, pero luchó contra el impulso de retroceder. La mano permaneció suspendida justo encima de su suave piel y luego se posó lentamente sobre ella. Kama podía sentir que su pulso se aceleraba bajo la cautelosa sujeción. Un cachorrito enfermo que necesita protección, dijo con voz seca y sin apartar la mirada de los ojos pequeños de Koguma. El gruñido de Koguma murió con un estremecimiento, al igual que su chakra fluctuante. Retiró su mano una vez más y se sentó nuevamente en la silla que ahora estaba bastante sola en la habitación. Después de algunas respiraciones profundas, levantó sus manos y comenzó a frotarse la cara. Kama se aclaró la garganta y se obligó a relajarse también. La razón está por encima del instinto, Kogu. Koguma simplemente tarareó. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la tienda? Otra respiración profunda resonó en la tienda. Está a salvo, Kogu, lo cuidaste bien. Mejor de lo que nadie podría haberlo hecho jamás. Ya no estás ahí afuera, no te persiguen los enemigos. Kama se levantó de su lugar, se arrodilló ante él y, con un suave tirón, le quitó las manos de la cabeza. El rostro de Koguma estaba pálido y demacrado por el cansancio. Bajó las manos vendadas y las acercó lentamente a sus labios, donde les dio suaves besos. No deberías asustar a tu hermano de esa manera, no está acostumbrado. ¿Y tú eres? Soy de un clan, igual que tú. Se hizo el silencio entre ellos. Kama todavía tenía las manos presionadas contra sus labios y miraba a Koguma a través de sus pestañas. ¿Susumu era un buen cachorro? Preguntó Koguma después de un momento. Los ojos de Kama brillaron ante la broma, que era un tanto forzada. Tal vez no fuera una broma en absoluto, pero le decía todo lo que necesitaba saber sobre su dinámica. No, era un cachorro terrible y no tengo idea de cómo puedes soportarlo. Su sonrisa burlona se extendió por las vendas. No escuchó mis órdenes en absoluto, casi nos mata a todos con su terrible curiosidad y luego se pavoneó como si debiéramos estar agradecidos por sus acciones después de todo. Kama se inclinó hacia adelante como si quisiera contarle un secreto. Creo que ahora sé por qué me desagrada tanto. Es básicamente un gato doméstico. Un resoplido de sorpresa le respondió, y fue suficiente para hacerle sonreír ampliamente y reír a cambio. ¿Y ahora qué tal si nos damos un baño, amor?
Koguma se quedó quieto ante el apodo y lo miró durante un largo rato. Kama había corrido el riesgo de usarlo porque no estaba muy seguro de si a su compañero le gustaría algo así, pero deseaba de corazón llamarlo así. Hacer que todos vieran lo que significaba para él. Tal vez había sido una mala idea combinarlo con algo que Koguma claramente despreciaba. Sin embargo, olía bastante intenso. Pero Asa, todo estará bien. Sus palabras eran firmes pero suaves. Salieron de la tienda un minuto después y fue la primera vez que Koguma pudo ver lo que su estado de ánimo había hecho con el campamento que lo rodeaba. Todas las tiendas habían sido movidas, excepto la de Susumu y Asa, así como las del escuadrón de Kama. No había un solo shinobi cerca, aunque algunos de ellos se atrevieron a asomarse con curiosidades de los árboles ahora que se había calmado. La mesa estaba destrozada contra la base de una de ellas. Se han ido todos, murmuró su compañero. Patético. Ha sido bastante intenso, amor. Koguma le lanzó otra mirada extraña, antes de que una comisura de su boca se levantara. Kama consideró que eso era el mayor permiso que jamás iba a recibir. Le calentó el maldito corazón y le hizo revolotear las entrañas. Koguma se acercó a su hermano, que se había acercado a la chimenea junto al otro ataque y parecía abatido y apenado, pero se detuvo a una distancia bastante cautelosa. Si hubiera sabido que sería tan fácil sacarte de encima, lo habría hecho antes. Podría haberme ahorrado un montón de quejas y lloriqueos. Susumu se quedó inmóvil, incrédulo, ante la rama de olivo que Koguma le estaba entregando. Mierda, Kogu, no había sido mi intención. Su zumbido interrumpió el balbuceo del hombre. Sí, lo sé. Respiró profundamente el aire frío del invierno y le lanzó a Kama una mirada impaciente. Terminemos con esto entonces. Oh, Koguma podría estar aprensivo, pero había un arroyo caliente cerca y Kama estaba ansioso por entrar allí con su pareja. Tal vez podría hacer que asociara toda la experiencia con algo placentero. Oh, qué placer sería. Kama no podía esperar.